Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿qué tal? Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen Muy día. buen día. Bueno, terminó el campeonato Apertura de manera oficial y el 1-2-3-4 con Libertad, con los 57 puntos, una campaña realmente increíble, más 10 de saldo a favor, el equipo que más goles marcó. Cerro Porteño, el subcampeón con más puntos desde que se introdujo el sistema Apertura-Clausura. Tercero, Olimpia. Cuarto, Guaraní. Renato Vitar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Renato, contanos como representante de jugadores el tema relacionado a Alan Benítez. Él ya definitivamente está acordado lo suyo de palabra, ya hay intercambio de documentos para que vaya al fútbol de la MLS al Minnesota. Así es, Bruno, ya tenemos un pleno acuerdo y estamos viajando esta noche ya rumbo a Estados Unidos. Qué rápido se dio todo esto, bueno, para nosotros, no sabemos el tiempo de maduración para la transferencia. La verdad que es un club que lo está siguiendo hace mucho tiempo, ya de hecho tenemos muy buena relación, habíamos ayudado en su momento nosotros a que lo lleven a Totina Amarilla también y estaban precisando un lateral derecho, más o menos las características eran similares a la de Alan, fuimos trabajando, vinieron a verlo, etcétera, y se pudo ver. ¿Cerro no intentó retenerlo, Renato? Sí, y la verdad que intentaron retenerlo, hicieron una muy buena propuesta, la cual lastimosamente por una situación ya de edad de Alan y una situación también económica que es más beneficiosa para él allá, no pudimos o no consideramos aceptarla, pero también quiero aprovechar para agradecerle mucho a Cerro, a su dirigente y sobre todo al profe Chiqui que le dio la oportunidad también a Alan de volver a agarrar un ritmo futbolístico que le está valiendo esto y también volver a la selección. Renato te saluda, Fabio. ¿Por cuánto tiempo va a firmar Alan con el Minnesota? ¿Cómo está, Fabio? Son 2 años y medio de contrato. El grupo de ustedes maneja a Omar Alderete también, Renato, ¿verdad? Sí, señor, así es. ¿Qué nos da ahí sobre su caso? No tenemos ahora una novedad firme, estamos con varias puntas, pero nada firme aún. Pero en este estado de cosas, ¿dónde jugaría? Él tiene contrato con Gerpa, pero sí tenemos algunas cosas dando vuelta que podrían concretarse o no, pero sí hay varios intereses que aún no tengo claro para dónde va a ir. ¿Y eso de España no prosperó de otro equipo? Y estamos hablando todavía, viste que el mercado recién arranca, allá, no hay nada avanzado, sí hay varias cosas habladas y hay que esperar. Yo no te puedo decir una cosa porque no tenía un panorama claro. Justo Totín marcó un golazo el fin de semana, no sé si vieron, muchachos, un gol de vaselina, de un globito frente al arquero. Está andando bien en el Minnesota Totín Amarilla. Esto un poco ayuda también a que se puedan abrir otras puertas como esta de Alan, ¿verdad? Sí, Bruno, así mismo es un paraguayo que ande bien en un equipo hace evidentemente que vayan mirando otros paraguayos o midiendo la liga y eso nos da una mano grande. ¿Crees que terminó de buena manera Alan? Porque de por ahí en redes hemos visto críticas hacia su trabajo, pero haciendo un balance general, ¿crees que terminó haciendo una buena campaña con Cerro, lo que también le vale esta transferencia? Y yo creo que sí, Bruno, porque si no era de esa forma no va a tener la posibilidad que está teniendo ahora, ¿verdad? Lastimosamente el último partido que Cerro tuvo un resultado adverso y cuando hizo su último partido y por ahí eso genera como que una última despedida que no fue la mejor de todas. Pero en el balance general le ayudó
volvió a la selección, hubo Copa Libertadores, hubo muchos partidos. Realmente yo creo que fue bueno para los dos, ¿verdad? Tampoco fue un contrato alto, para que digamos que a Cero le costó mucho tenerlo este año. Entonces, me parece que fue bueno para los dos. Renato, el chico Hugo Cuenca va al Milan, estaban haciendo este trabajo ya hace bastante tiempo, se hablaba de esto, ahora sí viaja. Sí, ya hemos finiquitado todo. Huguito va a firmar con el Milan por 3 temporadas. ¿De dónde es Cuenca? ¿Quién es Cuenca? Es de Capiatá, ¿verdad, Renato? Sí, hubo un chico de Capiatá, hizo la escuela de fútbol ahí, después jugó la formativa ahí, jugó el Sudamericano Sub-15 acá en Paraguay, y ahí, bueno, lo vio en varios equipos y realmente se volvió loco por él. Y nada, ahí fuimos armando, la mamá había vivido durante 12 o 13 años en Madrid, con lo cual ya tenía la ciudadanía española, lo cual generaba que él también pueda tenerla. Entonces, con esa premisa pudimos empezar a negociarlo antes de que tenga 18 años, ¿no? Y hoy estamos con todos los papeles en regla, todo esperando que salga al mercado para que pueda firmar con su nuevo club. Sobre caso Pulpito Duarte, ¿podría haber algunas novedades o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que van a ver. No sé de dónde, no sé cómo, no. Si Cero va a querer, esta vez no. Los últimos dos mercados hubieron, él sigue viviendo a alto nivel y me llega a pensar que van a haber cosas también. Ya ahora el cierre de este semestre. Sí. Él ya tiene ganas de salir. Y a ver, está contento ahí, está creciendo, está jugando todos los partidos bien, Copa Libre, o sea, está creciendo, pero siempre un jugador busca salir, Bruno. Yo creo que le pasa a todo. Sí, pero hay momentos en el que el jugador dice que ya quiere irse, o sea, que quiere, y pasa no solamente con un juvenil, por ahí uno mira inclusive el propio caso de jugadores ya con un cartel muy importante. Lewandowski, por ejemplo, le dijo claramente al Bayern que no quiere seguir en el club, que quiere irse al Barcelona y cosas como esas, ¿verdad? Por eso te hacía la pregunta si ya también Pulpito considera que él cumplió un ciclo o quiere hacer una transferencia. Y el que quiere hacer una transferencia, la verdad que manifestó eso. Pero cuando dice que si por algún motivo no se cierran los números, no cierra esto, ahí conforme en Cero y muchos más. Cero se portó siempre bien con él, incluso le subió el contrato hace poquito, reconociendo su esfuerzo, su trabajo, con lo cual si hay algo que sea bueno para todos, se va a hacer y se buscará algo bueno para todos, sin forzar, sin entrar en conflicto, ni mucho menos. ¿Hubo algún equipo que estaba haciendo ya un seguimiento respecto a su gestión? Y nosotros hemos traído los últimos mercados de Argentina, dos de México. Pero bueno, los tiempos cambian en el fútbol. Finalmente, Pulpito es una realidad, entonces es un jugador y también tiene un precio de un jugador hecho. Con lo cual, varios equipos lo miran, pero el equipo que lo va a contratar es porque va a poner la plata que Cerro está pidiendo, va a ser un muy buen contrato y para que seguramente el siguiente fin de semana se esté poniendo la camiseta y jugando, ¿verdad? Renato, Fabián Balbuena va a seguir en Rusia porque se mencionó nuevamente su nombre en Corinthians, ¿él va a seguir en Rusia? No lo tenemos todavía claro. Uh-huh. No tenemos claro todavía eso. Estamos evaluando si alguna cosita. ¿Y tiene ofertas de Brasil? ¿Corinthians preguntó por él? Sí, tiene. No solo Corinthians, varios equipos viendo la situación de Rusia y viendo que alguna probabilidad, digamos, de salida más flexible, ahí varios equipos aparecieron en los países a ver si se puede dar algo que esté bueno para todos, ¿no? Y los equipos brasileños están haciendo contratos multimillonarios, nivel europeo. Sí, están trabajando muy bien y también tuvieron el ingreso de las sociedades anónimas, con lo cual eso genera que haya un nuevo flujo de dinero ahora en estos mercados, ¿no? Ahora, no solamente Corinthians preguntó por él. No solo Corinthians.
¿Un equipo de Copa Libertadores? Sí, también. Así es. Flamengo ahora está para cerrar lo de Arturo Vidal. Sí, ya lo estaba confirmando. Ya lo confirmaron, ¿verdad? Sí. Y la verdad que formó un equipazo. Everton, Arturo Vidal son jugadores de selección. Renato, ayer debutó en Guaraní un chico que se llama César Miño, 15 años tiene. ¿Vos lo representás? Sí, así es. Está trabajando con nosotros hace un tiempo y la verdad que nos sorprendió a todos por su corta edad, pero no así por su nivel, ¿verdad? Porque nosotros que lo seguimos, que lo acompañamos fecha a fecha, sabíamos que tenía muchas cosas para dar y bueno, lo importante es que ella jugó, ya está ahí cerquita y ahora hay que manejarla, como le dije a él, hay que manejar los tiempos, las ansiedades. No quiere decir que va a jugar todos los fines de semana, pero que ya está ahí un gran paso. Le contamos a la audiencia, es un delantero zurdo, rápido. ¿Y cuántos goles hizo en la sub-15, Renato? ¿28 puede ser o 26? Creo que eran 26. Para cerrar, Renato, el Cerro ya puso una cotización oficial para la salida de Pulpito. No, oficialmente no, pero hemos tenido algunas charlas con la directiva. Y más o menos me han indicado para dónde tenemos que ir. O sea, vos ya conocés el monto de lo que Cerro quiere. Sí. ¿Y es un monto elevado para ciertos mercados o es accesible ya para que él salga? O sea, más que accesible, razonable sería. Sí, no es algo ilógico, es algo razonable. Después siempre lo que hay que tratar de tener la cintura para decir, bueno, bajo un porcentaje del pase o me quedo con algunos objetivos, en fin, pero no es algo muy ilógico. Un club había trascendido que un club alemán lo estaba siguiendo a Pulpito. ¿Eso manejas vos? Hemos hablado con alguno que otro, pero no, ninguno me ha bajado una oferta o algo más puntual. Hoy, te digo la verdad, esa es la realidad hoy, ¿verdad? Sí. Renato, muchas gracias por atendernos, muy amable. Cuando quieran la orden, un fuerte Un abrazo. abrazo, éxitos. Ahí está Renato Vitar, representante de jugadores. Habló Francisco Chiqui Arce, habló también Patiño, y atiendan lo de Claudio Aquino porque habló con respecto a su presente en Cerro y lo noté molesto, se lo va a escuchar inclusive molesto, aclarando él que lo de México, él no tiene ninguna oferta de México, que él, bueno, desmintió eso y dijo que le pone malas relaciones con Arce, que se diga eso, que se va a ir a México y compañía. Podemos ir, por favor, y el hincha opina después ya de lo que fue el cierre del campeonato con el triunfo de Cerro Porteño versus Tacuarembó 1-0. Yo creo que fue un buen partido nuestro, la mayoría de los chicos, especialmente en el segundo tiempo. Primer tiempo me pareció que estuvimos muy atados así, pero el segundo ya fuimos más prácticos, más dinámicos, cambiamos de sistema al inicio y encontramos más el control del juego. Lo de Luis y Alan, no creo que hay que esperar cerrar el semestre, ¿no? A ver cómo nos va el miércoles, hacer la evaluación. La nuestra ya está, pero la tenemos que compartir con el departamento de fútbol y el resto de la directiva, que normalmente hablamos. Después revisar altas y bajas y sobre eso armar el elenco para el segundo semestre. Un buen torneo, no fue un mal torneo. De por ahí en partidos puntuales no estuvimos a la altura. Hay que reconocer que Libertad hizo un torneo perfecto prácticamente. Hay que darle mérito a Libertad, felicitarlos. Y nada, como te dije, hicimos buen torneo, hicimos 50 puntos. En partidos puntuales no estuvimos a la altura. Y bueno, ahora conseguimos un triunfo que anímicamente nos levanta un poquito para enfrentar a Palmeiras el miércoles. No es lo que buscábamos, queríamos salir campeón, tratar de lograr el torneo, quizás no se nos dio la oportunidad, pero creo que hicimos un buen torneo, obviamente que quedó demostrado que
hemos quizás no ganado algunos partidos que se nos presentaron, pero bueno, creo que hicimos dentro de todo un buen torneo y no queda otra que analizar los errores que tuvimos y seguir mejorando. Obviamente que bien, creo que venir al país me hizo bien, estar dentro de los clubes que me ha tocado, creo que he hecho las cosas del todo bien. Obviamente que trato de no conformarme, de mejorar cada día, y obviamente que sí, estoy contento, estoy tranquilo acá en el club. Bueno, ya que me preguntaste, quiero tocar el tema de que están hablando de que ya me voy, de que trajeron al club una oferta. La realidad es que no hay nada. Yo tengo contrato con el club hasta el año que viene, así que si Dios quiere y Dios permite, ojalá lo podamos cumplir. Pero te vuelvo a repetir, lo de la oferta de México no hay nada, y obviamente que si llega a haber algo soy el primero que lo va a decir, así que salgo a desmentir la noticia esa que está rondando hoy por redes sociales, no sé si será en la dirigencia o qué, pero nada, salgo a desmentir eso porque no es lindo que estén hablando cosas que no son, y obviamente que a uno le hace mal porque uno está tranquilo, y creo que eso, quieras o no, trae, no sé si problema o daña un poco la relación que uno tiene con el cuerpo técnico. Creo que a lo largo de este tiempo he logrado una linda, no sé si amistad o una linda relación con el profe Chique. Nos tenemos un mutuo cariño y nada, creo que salen esas cosas no queda bien porque me hace quedar mal parado a mí. La verdad que no va bien, pero... ¿El hincha opina? Bueno. No, tranquilo nomás, más resultados en casa ya no podemos esperar nada ahora. Muy regular, más o menos, pero vamos bien. Lo único que puedo decir es que el miércoles ganamos a Palmeiras, papá. ¡Pate cerro, carajo! Excelente. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ellos resultemos vice. Pate cerro. Felices, estamos bien, vamos. ¡Vamos, cero! Bien, vamos a ganar Brasil. 4-0 a mano. Se dieron la buena, la mala, toda la vida. La buena y la mala. Bueno, ahí está el hincha Pina de Cerro Porteño que ganó 1-0 y se despidió. Una campaña realmente increíble. 50 puntos y vicecampeón. Quiero hablar con Johnny para tener información ya sobre el probable retorno de Richard Ortiz y de Paiva para el partido revancha. Mañana juega Libertad, miércoles lo hace Cerro por Copa Libertadores y el jueves lo hace Olimpia, pero ambos retornarían. Podemos ir a la Olimpia para aprovechar. Le ganó a Guaraní 2-0. Néstor Camacho, Julio César Cáceres, el hincha opina. Olimpia terminó tercero en el campeonato, cuarto terminó Olimpia. Podemos revisar un poco el acumulativo, ¿verdad? Porque Olimpia está muy bien en el acumulativo, independientemente de que tenga que pelear el torneo clausura. Triunfo importante para pensar lo que viene Camacho. En el clausura. Yo creo que son puntos vitales para mirar de repente lo que es la clasificación a un torneo internacional. Cerramos hoy un torneo sumamente difícil, competitivo, pero bueno, nos vamos contentos por el nivel que hemos demostrado durante todo este semestre. Ayudó muchísimo en realidad el parate, un descanso porque el Olimpia tuvo mucho desgaste, muchos partidos seguidos en Copa y torneos locales muy seguidos, arrancamos desde febrero, así que yo creo que ayudó bastante, se nota en la cancha, se nota con los resultados y bueno, estamos muy contentos por eso. Perdimos puntos muy importantes porque también nos enfocamos mucho en lo que fue la Libertadores y entonces fueron puntos vitales que nos alejó del campeón, pero en términos generales yo creo que para nosotros fue muy bueno en mostrar jugadores jóvenes que se han preparado, que han esperado también su momento y nos han dado la mano, ¿verdad? para cada partido, ¿verdad? En todo esto mirando fue bastante positivo, pero no vamos a quedarnos con eso, vamos a tratar de trabajar de vuelta para que la clausura pueda ser diferente y tratar de pelear ahí arriba. Y lo de Richard y Paiva, casi optamos para que jueguen hoy, pero decidimos que mañana que se acople mejor nomás con el grupo y hacer un poquito de fútbol con ellos ya bien y ya poder contar con ellos para el día jueves. Espectacular, 2-0, impecable Olimpia. Buenísimo. La impresión que tengo es que Olimpia vamos por buen camino, a pesar de jugar con el equipo paralelo. Se plantó bien, jugó bien,
y además metimos 2 goles. Bueno, pues ya no son novedades. Me gustan más los chicos que debutaron hoy, Animalito Quintana, etcétera, etcétera. Muy bien. Espectacular, espectacular. Lindo partido y mentalizado ya ojalá para el jueves. Y acá vinimos a disfrutar. ¡Gana Olimpia! ¡Fuerza! ¡A ganar el juego contra Goianiense! Yo creo que los jóvenes deberían de jugar más y una y otra Camacho falló, pero igual jugó bien. Chao. Fue un buen partido. Jugaron bien los dos, pero ya hay un clave ganador. Yo creo que Guaraní estuvo bien, solo que es verdad, yo creo que Guaraní estuvo bien, solo que perdió 2-0 porque Olimpia le apretaba un poco a Guaraní y la próxima vamos a ganarle. Eso espero. Bien, solo que Guaraní tiene que poner más garra. Dale Guaraní, fuerza. Segunda vez que gana Olimpia. Olimpia campeón. Guaraní campeón, pero hoy no se le dio nomás la suerte. Y la verdad es que el 2-0 me gustó mucho, la verdad. Pude tener la oportunidad de venir a ver con un amigo mío, Kenny Bauti. Pero para la próxima vamos a traer un cartel a ver si conseguimos alguna firma, una remera. Estamos juntos, tenemos recambio, los jugadores son juveniles, hay un buen equipo. Bien jugado, buena oportunidad para los muchachos y creo que tienen que apretar un poquito más y van a seguir con la continuidad. Bueno, ahí está lo que decía entonces el hincha Opina de... Mucha criatura en este último material, ¿eh? Sí, realmente. Y se expresan muy bien. Bueno, vamos a ir a Johnny, me avisan los compañeros cuando esté Johnny. Mañana juega Libertad, hay que ver qué equipo va a poner ya definitivamente Libertad para el partido revancha. Se juega todo en el Defensores del Chaco, donde se despidió Libertad ayer con una goleada y se confirmó la extensión de contrato por un año más de Oscar Tacuara Cardoso. ¿Verdad? Sí. Un año más, exactamente. El tercer año ya, ¿no? O sea, 2 años ya cumplió, ahora va por el tercero. Porque él era siempre cada un año. Él arregla por un año, después le tiene contrato por un año más y ahora va a ser el tercer año ya de Tacuara en el club, con varios títulos. Y un aporte importante a nivel internacional también, porque jugó varios partidos para encaminar la clasificación de Copa Libertadores a octavos. Y cada vez que está bien, siempre lo utiliza Garnero. Si no juega él, juega Roque. Últimamente Roque, al estar muy bien físicamente, arranca todos los partidos. Y Tacuara jugó los últimos minutos ante Paranaense para ver que lo tiene en cuenta permanentemente Garnero. Forma parte del proyecto dentro de la estructura de esa experiencia y no solamente eso, sino que seguir jugando a un nivel importante. Tiene Tacuara? 39. 30, o sea, va a ir hasta, igual que Roque, hasta los 40. Sí. Y el propio Roque la pasada también me estaba afirmando que se está sintiendo muy bien, como ya dando indicios de que podría seguir el año que viene en la consagración. Es que los logros deportivos también te inyectan de otra manera, ya ser campeón, planificar la Copa Libertadores. Esto le puede dar una motivación diferente a Roque para pensar en el siguiente año nuevamente. Johnny, móvil personal, ¿cómo te va? Buen día, Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿se confirmó ya? ¿Es oficial o todavía falta algún que otro estudio para confirmar el retorno de Richard Ortiz y de Paiva, o que van a estar disponibles para el partido del jueves? Y consultaba Bruno y van a estar a disposición del cuerpo técnico en la situación sanitaria que está pasando, así que puede ser una buena información para el hincha Olimpia la presencia principalmente de Richard Ortiz, aunque también hay que decir que el delantero Paiva puede ser interesante por el rendimiento que tuvo el Pollo Recalde, que viene saliendo de una inactividad, pero el medio campo es casi seguro que Richard Ortiz formará parte del equipo titular. Pero mira que si Paiva está disponible, creo que arranca de titular, porque yo no lo vi todavía, no sé cómo ustedes lo vieron a Pollo Recalde, no está todavía al 100% en cuanto a ritmo de fútbol, digo. Yo pondría a Richard en vez de Pollo, y el resto del equipo no toco. Richard por Pollo. Claro. Gómez de tapón, Richard de tipo selección y Quintana más adelantado para acompañar a Derlis. O sea, un equipo más cauteloso. El obligado es Goianiense, va a dejar espacios. Sabemos la pegada que tiene Richard para Derlis, con o sin acompañante. Con este nivel genera desastre. Quintana le da juego, entonces yo creo que puede ser una opción, o bueno, hacer la
La de Richard en vez de Gómez y Paiva en vez de Recalde, pero mirando cómo rindieron, mirando el escenario, las necesidades y más o menos visibilizando. Lo que Olimpia debe evitar es esos primeros 10 minutos del segundo tiempo, o sea, que el partido en Serra Dorada se presente de esa forma, y yo creo que es una opción más que válida con esto del visto bueno o la habilitación que puedan tener las dos bajas, pero ante esta situación donde Pollo todavía como que le falta, particularmente creo que puede ser tranquilamente una opción válida. Johnny. Sí, y no hay que descartar, Daniel, hay que mirar también lo que ha hecho en su momento Julio César Cáceres, que normalmente utiliza a Derlis con el otro delantero. En Montevideo, por ejemplo, utilizó a Derlis con el Pollo Recalde, en Santa Fe también, a Guillermo Paiva, o sea que siempre utilizó dos delanteros el técnico Julio César Cáceres, pero este es otro escenario. Olimpia va con esa diferencia a favor muy importante de 2 goles, y habría que ver cuál es su pensamiento de poblar más el medio campo allí con Richard y dejar a Derlis allí adelante. Todo esto se define en las próximas horas. Recordemos, el partido es recién el jueves y estamos confirmando también horario del viaje, planificaciones del cuerpo técnico para lo que va a ser la visita de la Olimpia al Goianía, en este caso en la Copa Sudamericana, para enfrentar al goianiense. ¿Y cuándo se tendría la confirmación del caso de Richard Ortiz y de Paiva? Y hoy estamos lunes. Ayer decía el cuerpo técnico, Julio Cáceres, en conferencia de prensa, que lo dejaron, que se recuperen bien y que seguramente hoy, Bruno, ya estarán a disposición del cuerpo técnico. Se despidió ya Topo Cáceres de Guaraní. Perdón, Johnny, que mezcle. Solo queda agradecer a la institución por haberme dado la oportunidad de formar parte. Muchas gracias, @Club Guaraní. Topo Cáceres, que en algún momento se especuló que iba a continuar 6 meses más, pero con esto queda porque es su propia cuenta, ¿verdad? Exactamente. En la cuenta de Instagram. Muchos problemas en el segundo semestre, muchos problemas físicos. Sí. Para Topo Cáceres, y lo de Olimpia debe resolverse, Johnny, porque viaja mañana, ¿verdad? Estoy confirmando, Federico, porque uno me dice martes y otra persona me dice miércoles. Recordemos, por reglamento tiene que estar 24 horas antes del partido en el país, en este caso en Goianía. Normalmente Olimpia viaja 24 horas antes del partido, pero ya le voy a reconfirmar en minutos el horario y el día del viaje. Y esto que planteaba Dani de sacarlo a Pollo y ponerlo a Richard Ortiz, ¿cómo ves que pueda tratarlo Julio Cáceres? Yo creo que Julio sí o sí va a utilizar otro delantero, Bruno. Sí, en eso yo le doy la derecha a Johnny. O sea, él siempre fue así. A ver, el escenario... ¿Sabes cuál es el parecido? El escenario más parecido es Medellín, Atlético Nacional, donde Olimpia había ido a la vuelta de visitante con una ventaja de 2 goles, y si no me falla la memoria, aquella vez era Derlis con Pollo, y me acuerdo que en el segundo tiempo Pollo es reemplazado por Paiva y Paiva se hace echar en esa escaramuza con el colombiano, y bueno, eran bolas. O sea, yo no recuerdo un partido donde Julio haya jugado con un solo punta, pero era algo así que ante las circunstancias, o sea, si Pollo estaba como Derlis, ¿cómo sacarlo? Paiva estaba bien hasta que se da lo de la gripe, pero mirando un poco las particularidades que puede tener este partido, seguramente puede ser una opción si por allí en estos días Julio entiende que ni Paiva y Pollo estén un poco allí a la altura de lo que pueda hacer Derlis. Está confirmado el viaje mañana 18:30 con destino a Goianía para el partido por Copa Sudamericana. 18:30. La salida del grupo va con tiempo importante, así que va a tener descanso y práctica allí en Brasil. Entiendo. Y Johnny, el tema de los juveniles, de los jugadores que jugaron el fin de semana versus Guaraní, ¿quiénes son los que más llamaron la atención? Porque también se habla de un préstamo de jugadores
a Tacuarí en no sé, volvió el amor parece que con Regis Márquez. Sí, en realidad lo que no hubo con Regis fue contacto. Ese contacto se va a realizar y van a llegar a un acuerdo para que los jóvenes del Olimpia, que no serán tenidos en cuenta, recordemos, el campeonato clausura, si Olimpia continúa en Copa Sudamericana va a tener un pequeño tiempo, después retorno, habría que ver cuál es la vida futbolística del Olimpia en la siguiente etapa, la segunda etapa del año en este caso, o juega un solo torneo o juega dos. Los jóvenes, ayer por ejemplo Axel Alfonso se lesionó en una jugada, él es el que pinta, es un zaguero central joven que va a tener continuidad en el plantel principal. Otro también es Alan Paredes. Hubo una jugada en el segundo tiempo donde Alan Paredes se parece como un extremo, es un lateral izquierdo que también le puede jugar de extremo y le dio un pase perfecto a Walter González. Era el segundo para el equipo de Olimpia, buena proyección, buen físico. Después debutó también el Víctor Quintana, un volante muy técnico, y lo que ya sabemos, el caso de Luis Zárate, que a esta altura ya es toda una novedad en Olimpia. Hay otros que van a tener la posibilidad, por ejemplo, el caso de los delanteros. Ya debutó Aaron Páez, Kevin Palzajú, también permanentemente es convocado, si bien no debuta permanentemente, está en ese grupo de considerados por el técnico Julio César Cáceres. Van a seguir teniendo chance los jóvenes en Olimpia. Alan Vargas hoy jugó en categoría reserva, ese lateral derecho que en su momento fuera prestado a Resistencia. Él podría ir a Tacuarí. David Colmán, que ya también en su momento tuvo la posibilidad de jugar en primera división justamente ante Tacuarí, puede ir al equipo que va a dirigir Iván Almeida de ahora en más. Y se hablan de otros futbolistas. El caso de Feliciano Brizuela, que ayer tuvo un pobre encuentro realmente, se habla de la posibilidad porque lo maneja Regis Márquez. Todo esto, Bruno, no está confirmado, no está firmado, pero en las próximas horas se podría dar. Recordemos, el campeonato tiene una muy pequeña pausa y estos chicos ya tienen que pasar a Tacuarí en caso de que sean prestados. Y va a tener que otra vez apostar a los jóvenes, ¿verdad? Porque acá no tiene Olimpia otra salida, no creo que solucione ya inmediatamente. ¿Cuándo comienza el torneo de clausura? En una semana más, ¿verdad? Exacto. Este fin de semana libre y ya el siguiente fin de semana. Sí. Exactamente. Por eso, no, hay forma de solucionar esto. Y lo que no sé si es que puede haber transferencia, Johnny. Sí, y depende, Bruno, yo no sé si a esta altura, si viene una muy buena oferta, por ejemplo, por Luis Zárate, el presidente diga, no lo quiero transferir, quiero luchar por la Copa Sudamericana. Yo creo que si viene una buena oferta, un futbolista de los Olimpia será transferido. Pero ahí ya no es cuestión de oferta, Johnny. Ahí hay una cláusula de salida de $2 millones claro, que el propio Cardona confirmó, y 50% le pertenece a Olimpia. Sí. O sea, ahí Cardona no va a poder decir, no, yo no lo quiero transferir, ¿verdad? Exacto. Una cláusula de $2 millones que a esta altura es algo insignificante, perdón el término, pero insignificante para Olimpia por la necesidad de la institución de Cana, porque si pagas 2 millones, 50% te corresponde un millón, el otro millón para el grupo que lo maneja. Yo creo que lo más probable es que pueda salir, me parece que es muy probable, por el rendimiento, por lo que está mostrando el jugador y por este puede ser el mercado fuerte en Europa. No sé si puede ser Europa, puede ser la MLS, México, porque todos nuestros jugadores están yendo ahí, ¿verdad? La MLS, ahora se dio lo de Alan Benítez, que nos confirmaba Renato 2 años y medio de contrato. O sea, un contrato importante. Sí. Prácticamente asegurar, porque ¿cuántos años tiene Alan? Si viene cierto, con Luis Zárate 28. Y bueno, por eso, ese es un buen contrato ya para Alan. Sí. Pero para Zárate, por ejemplo, yo creo que él puede aspirar a Europa. Él sí. Y bueno, está claro que si viene 2 millones de México, ¿verdad? que se habla, la América puede sacar a Bruno Valdés. Bueno, hay un mercado bastante importante, pero el mercado ideal para Zárate, tipo Alderete, también es Europa. Claro, parece por el físico, por la categoría, edad, por el crecimiento que puede tener. Sí. No hay ninguna duda.
Bueno, anticipo, atención. Josué Colmán viajó esta madrugada a México. Va a firmar precontrato con un equipo de allá, a pesar de tener contrato con Guaraní hasta fin de año, y él ya viajó. Pero él ya puede firmar el contrato. Él ya está... No para sumarse ya a la plantilla, para firmar. Un precontrato. ¿Y por eso estaba en el banco ayer? Y ayer estuvo en el banco cuando le preguntaban a jugador por qué no ingresó. Porque entró Matías Segovia, entró el chico Miño con 15 años, entró Marcelito González y Josué Colmán estaba en la banca. Se hablaba de la nube ayer, por ejemplo. No, y Gerardo había dicho siempre que... se viene hablando de la nube, ¿verdad? Porque hace unos 3 meses ya había surgido el interés de Lanús. Y Gerardo había dicho que pudo haber tenido un entredicho con Jubero, por eso no lo puso ayer. No me extrañaría que sea por lo de Claudio Aquino, en reemplazo de Aquino, ¿verdad? Que sea el mismo... Viste que lo de Claudio Aquino él descartó, lo de México. El cupo. Claro, el cupo, ¿verdad? Claro. Me extrañaría eso. Es la misma posición. Es la misma posición. Claro, porque cuando esos clubes trabajan de esa manera, miran un jugador, después está el otro que es parecido en características. Pero acá lo que nos pasa, Wilson, es Josué Colmán viajó esta madrugada a México. Atención, entonces, el anticipo. Pero por la fama va a firmar precontrato con el equipo de allá. A pesar de tener contrato con Guaraní hasta fin de año. Pero la reglamentación de la FIFA es muy clara. 6 meses antes ya puede firmar el jugador el precontrato. Pero a ver, en esta era digital, ¿quién viaja físicamente a firmar un precontrato? ¿Verdad? Yo creo que pasa más por ese lado, y lo que ustedes comentaban, el tema del cambio ayer que no se hizo, porque... Se va a ligar ya, porque es cierto. Una cosa es que puede firmar, otra cosa es que viaje a firmar, cuando claro. tranquilamente lo puede hacer desde acá. Sí. O hacer una inspección médica, claro, pues ya cuando te vas personalmente. Ya para jugar también, ¿verdad? Para sumarte. Y bueno, pero si él tiene contrato hasta fin de año, ¿cómo es el tema? Hay que hablar, no sé si llamar al presidente Guaraní, no sé cómo es. Pero ¿por qué no jugó ayer entonces? No, significa que no. A mí me viene, compañero. A mí me viene a la cabeza, creo que no sé si fue la semana pasada, antepasada, esa guerra de representantes. Pues vos sabés que esa donde capaz uno trajo, el otro dijo, no, Presi, dejando más, él tiene... Le preguntaron por Josué a Fernando Jubero, y él dijo que lo veía mejor a otros jugadores con respecto a él. Y Josué era el ideal ayer para el partido, por lo que le faltaba a Guaraní. 50 goles hizo el chico Miño y todo eso, pero ayer esa que tiene, se nota que todavía tiene 15 años, ¿verdad? Buena finta, pero después... algo ahí. Pero muchachos, él puede firmar precontrato, vuelvo a insistir con eso. Ahora... si él quiere salir ahora, no sabemos qué términos tiene su contrato. ¿Quién es el representante de Josué? Empecemos por ahí. Y te acordás, hace poco es un jugador importante para Guaraní, Y hace poco hablamos con Luca Domenech sobre el tema. Se declaró como el representante. Y viene hablando otro, oficial. Decía, por el doctor Javier Monjes. Y ese es un problema que tiene Josué. Y ahora que decís esto, México maneja muy bien. Monje era para Lanús. Monje era para Lanús. Monje para Lanús. Sí. Y Domenech maneja muy bien el mercado mexicano. Acordate que él lo había llevado en su momento a Fabro, lo llevó a... Ahí empezó la... Si él tiene esa... Varios jugadores tiene él ahí que conexión con este representante bastante... Sí, el argentino. Uriel, algo así, ¿verdad? No. No, pero que, o sea, el mexicano fuerte es él, y él, Domenech, está relacionado con otro argentino y que está en América, es muy fuerte. No es el que decía. Ese Uriel Pérez trabaja también con ellos, pero hay uno más poderoso que es el que está muy vinculado a la América. El nazareno Marco Yese. Ese es el que está en México trabaja con mucha fuerza. Como también en Guaraní pueden decir, bueno, si por allí se da lo de Josué, pero por algo lo cerramos a Fariña. Sea para América. No, pero perdón que lo trajeran a Fariña. No, por lo de Fariña, o sea, digo, que lo de Josué, porque claro, Josué viene con un... Y si se da, Bruno, eso que decir que firmó precontrato y recién se vaya a fin de año, como viene la mano con Guaraní con los antecedentes, ya no juega más Josué Colmán. Bueno, Johnny, aguantame un segundito, por favor, Edgar. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL.
el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Ahora, hay un problema para los equipos porque no tienen mucho tiempo de traer jugadores. El campeonato arranca ya la otra semana. Yo sé hasta cuándo está abierto el libro de pases. Para averiguarlo, pero normalmente es un poco más... Creo que hasta la tercera fecha, ¿verdad? Hay tiempo. Pero el tema no es solamente fichar, es que el jugador esté en ritmo, venga, se acopla al equipo. 6 meses tenés para pelear el campeonato de clausura. Sumemos el caso Moreno Martins. Yo no recuerdo un fichaje independientemente del peso que haya rendido así al toque. O sea, algún que otro hincha de Cerro va a esperar que, bueno, que Moreno Martins, que fue un rotundo fracaso del semestre, se dé como ese caso de, a ver, lo de Carrascal en algún momento y otros, pero acá cuesta. O sea, el fútbol paraguayo, con todas las críticas, con todas las falencias, porque hemos tenido un torneo realmente uno de los peores en materia de infraestructura, programación y seriedad, más allá de las grandes campañas que hicieron el campeón y el escolta, cuesta. O sea, no es que viene acá el extranjero y dice, esta es la liga de la selección que nos va a un mundial hace 20 años. No, o sea, cuesta muchísimo, y eso me parece que este semestre se ha demostrado, y creo que es una especie de freno de mano de los clubes que sí tienen el dinero para decir, contratamos de forma inmediata o vemos algo más planificado. Johnny, ¿quién está? Javier Acosta, gusto de saludarte. ¿Cómo está, Javier? Hola, Bruno, muy buenos días, buenas tardes para algunos, para Dani y para todos. Gracias por atendernos, gerente deportivo del Club Guaraní. Bueno, accedimos a la información que ya viajó José Colmán a México. Javier, ¿estaban ustedes en conocimiento de esto? Vos sabés que ahora me dijeron hace un ratito, eso hace 2 minutos antes de que atienda tu productor. Y sí, es que lanzamos recién ahora la información y ya lo tiramos en redes también. Viajó esta madrugada a México y firmaría ya un precontrato allá en México. Bueno, nosotros, la persona que nos acercó la posibilidad cuando vino Josué fue Javier Monge, ¿verdad? Entonces tratamos siempre de mantener la línea con él. Creo que hubo ahí un altercado o una diferencia, no sabría decirte cuál. Entonces por ahí, según me explicó él, no estaban en comunicación constante, pero nosotros apareció una persona, creo, que dice ser representante, pero nosotros siempre mantuvimos la línea con él. Entonces, para no cortar esa línea, siempre hablábamos con él. Ahora, como te digo, hace un ratito me dijeron eso. Ahora estoy tratando de confirmar si es cierto o no y ver qué pasa ahora, pero siempre manteniendo la línea con el hecho que ahora ellos están también están de licencia, así que un viaje tampoco significa nada. El jugador pertenece al club, así que en ese sentido estamos tranquilos. Pero, ¿y tiene una cláusula de salida, abona algo y se va? ¿Cómo es el tema, Javier? Sí, tiene una cláusula de salida, como todos los jugadores. Pero por eso que él viajó, entonces ahora se entiende, para firmar ya un precontrato, porque ¿para qué viajar si el precontrato pues puede firmar acá enviando un mail, qué sé yo? No, pero si tiene una cláusula, ese equipo paga y ya lo tiene de forma inmediata para claro, y Guaraní se antes de los 6 meses, y Guaraní se queda con un dinero. Es más, me dicen que es de $50,000 nomás la cláusula de salida. No, eso no es verdad. No, o sea, obviamente que no te puedo decir el monto, pero esa cláusula de salida, eso no es verdad. Es mucho más grande que esto, o sea, es mayor. Sí, por supuesto. Pero para México, o sea, es que no, si hasta ponerle que le haya colocado 400,000, que no está mal, ¿verdad? $400,000 para un club mexicano no es dinero, ¿verdad? O sea, no es mucho dinero. Los montos de los cuales está hablando no son los de la cláusula, pero como te digo, no puedo hablarte sobre esa cláusula porque es totalmente, como se dice, de confidencialidad, ¿verdad? Javier, ¿y a usted no le va a molestar si es que se confirma esto, que él viajó, va a firmar su precontrato, vuelve a sumarse otra Guaraní? Si se da ese contexto, ¿no le molestará a ustedes? No, a ver, primero que nada que él, me imagino que va a tratar primero con el club que con el cual tiene contrato a fin de año. Yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Obviamente que
que las condiciones seguramente van a ser diferentes si es que lo que están diciendo ustedes se concreta, ¿verdad? Obviamente que deportivamente nosotros necesitamos de un jugador como él, pero también las circunstancias seguramente cambiarán de acuerdo a que esto sea verdad o no, ¿verdad? Aunque la FIFA le faculta a un jugador ya firmar un precontrato 6 meses antes de la terminación de uno que está vigente. Claro, eso sí es totalmente legal, ¿verdad? Seguramente que en cuanto a lo deportivo, como te digo, seguramente la situación cambiará, pero bueno, vamos a ver, obviamente que hay decisiones que son técnicas, pues sobre todo del cuerpo técnico y veremos qué ocurre. Yo creo que en ese sentido, por lo menos las charlas que tuvimos con Josué no hubo mucho problema, como te digo, hubo nomás ahí un altercado, creo que apareció otra persona con la cual nosotros no tratamos al traer a Josué, y bueno, hay un teléfono cortado, pero vamos a seguir en comunicación con él a ver cómo está la situación. ¿Verdad? Pero usted no le consultan a Jorge, ¿quién es tu representante? ¿Con quién tenemos que hablar? De hecho que hay un contrato del cual que está vigente, que es hasta octubre de 2022, porque nosotros con la persona que le trajo había un contrato de octubre de 2020 que o sea que son 2 años la vigencia de las representaciones y por eso es que estábamos tratando con esta persona, ¿verdad? Pero hay un problema ahí, como te digo, entre ellos que no sé cómo subsanaron o cómo está, pero como te digo, en el sentido de los derechos federativos estamos bastante tranquilos porque tenemos un contrato con él y vamos a ver qué ocurre cuando hablemos de nuevo con él, ¿verdad? ¿El monto de la posibilidad de rescisión estaría por $1 millón o es más? Sin entrar en la precisión que no se puede contar. No puedo decirte, Ariel, te pido disculpas a vos y a tu audiencia, pero no puedo decir el monto, como te digo, hay una cláusula muy clara en ese sentido que no me permite decir por el cuánto. Pero cualquier club puede hacer opción de esa cláusula y el jugador, si está de acuerdo, firma, o sea, porque si viajó para firmar un precontrato, si pone este club, yo me imagino, por lógica nomás me guío, porque esto no estamos pues inventando acá no sé, la masa muscular de, no sé, o atómica, no sé, no es algo científico, ¿verdad? Pero si el jugador se fue, quiere decir que el club ya está en conocimiento del monto de la cláusula y le dijo vení, porque si no, ¿para qué va a viajar? Entonces lo que te pregunto es, ¿o hay condicionamientos otra vez para que se haga uso de esa opción? Ustedes tienen que aceptar, por ejemplo. El club, hay una cláusula bien clara en el contrato y el club que ponga ese monto, obviamente que ellos tienen la opción de salida. O sea, ahí está clarísimo. Javier, y te saluda Fabio, y es mejor para usted... Pero también el club guaraní se resguarda, ¿verdad? Porque si hizo el contrato ya en su momento, recibe el dinero. A lo que quiero llegar, le quiero preguntar a Javier es si ahora no aceptan la cláusula, de hecho la cláusula ya puede utilizar el club que lo va a comprar. A fin de año él se va libre si es que no se va ahora, Javier. ¿Cómo? No te escuché la última parte. Que si a fin de año recién se va, él se va libre, ya no va a tener vínculo con Guaraní si es que ahora no se va. Sí, o sea, nosotros estábamos en tratativas de una posible también extensión, pero como te digo, vamos a ver, por lo menos hasta el sábado hablando con él, en ese sentido estábamos hablando todavía. Yo creo que es importante escucharle un poquito al jugador, a ver qué dice. De repente puede ser que el viaje sea por otros motivos, pero como te digo, hasta ahora contractualmente todo está muy claro, ¿verdad? O sea, si se queda, ¿están proyectando la extensión del contrato, Javier? Se le planteó una extensión y bueno, el jugador seguramente decidirá. Topo Cáceres ya no continúa en el club. Sí, él ya anunció que no continúa, le hicimos una propuesta y no continúa. ¿Y cómo van a moverse en este tiempo, Javier? Porque viste que este fin de semana se descansa, el otro ya comienza el campeonato de clausura. Y en cuanto a la incorporación, ¿hasta cuándo tienen tiempo? ¿Hasta cuándo está abierto el libro? Viernes 22 de julio. Y tampoco es mucho tiempo. No, más si tienen que incorporar el ámbito local, ¿verdad? Que no puede dejar que arranque el campeonato porque no puede jugar, estar en 2 equipos y todas esas cuestiones. Hay que moverse rápido porque más allá que venían bien, Javier, hay algunos puestos que deben ser reforzados, ¿no? Sí,
Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que hicimos todo, por ejemplo, lo de Luis, hicimos de manera muy hermética. Creo que hasta donde pudimos mantuvimos en silencio la negociación. Ya creo que 12 horas antes de la firma se enteró la prensa, ¿verdad? Que es algo que no pudimos evitar, pero siempre tratamos de mantener esa manera de trabajar, ¿verdad? Hasta que los contratos no se aseguren y se firmen, o por lo menos que todo seguro, no estamos acostumbrados a anunciar ni siquiera un rumor. Entonces, esa es la manera que solemos trabajar. Hasta ahora no va bien así, y por sobre todo porque al anunciar los nombres, seguramente que los demás equipos levantan un poquito la oreja, ¿verdad? Y bueno, a nosotros no nos conviene eso hasta cerrar, y vamos a seguir trabajando de esta manera. Acá nos están pasando ya otro monto, ¿verdad? El mismo que... No vamos a hacerle la pregunta, pero claro, el mismo que le preguntó Ariel, Bruno. A mí me dicen $1 millón de dólares derecho. Ahí, sin aproximación. Viste que hay aproximaciones. $1 millón de dólares, por lo que... Redondo. Saco la conclusión que si eso representa a Guaraní... va a ser aceptado seguramente. También, Federico. ¿Cómo? Me cuesta creer si demeritar la fuente sí. que tenés. Porque $1 millón, porque viste que Josué no es jugador de Guaraní. Entonces es difícil cuando vos decís, con el diario del lunes pues somos todos extraordinarios, ¿verdad? Porque la rompió, jugó bien, pero cuando vos le traes a un jugador que no es tuyo, él pone las condiciones. O estoy equivocado, Javier. Claro. Habrá puesto, ¿quién le llevó a Josué a Guaraní? Monjes. Pues tiene tantos representantes que... No, el Monjes estaba explicando él, pero ahora apareció ya otro. Bueno, y hay una demanda también contra Josué, de parte del grupo del MAS. Una demanda que está ahí ya al caer, y que están ellos siguiendo con expectativa el tema de un movimiento comercial que pueda haber por el jugador, ¿verdad? Pero nos dicen $1 millón de dólares, que vamos a ver si va a decir o no. Alguna vez por Camacho también, para Díaz Olimpia, tenían... creo una cifra ideal, ¿verdad? La misma era. De $1 millón, cuando fue Camacho a Guaraní y después pasó a Olimpia. Pero eso, bueno, se va a saber si sale la transferencia seguramente, pero el tema es quién, bueno, ustedes no tienen quién va a llevar a México. Uno supone Domenech, por lo que estábamos escuchando, pero ahí se puede armar una cuestión. Acá me preguntan, por ejemplo, Javier, si la cláusula de rescisión está vigente o tenía una fecha de caducidad, ¿sabes vos? Está vigente. Está vigente. Sí. ¿Y cómo van a hacer con las incorporaciones? Y como dije hace un ratito, ¿verdad? Nosotros estamos manejándonos de manera bastante hermética, porque creo que es la manera que más nos conviene. No nos conviene entrar en el mercado con los demás equipos, porque económicamente tratamos de cerrar los números que podemos, ¿verdad? Obviamente que los jugadores que venimos siguiendo. Entonces, hasta que tengamos prácticamente ya a punta de lápiz ahí los números y el contrato, no nos vamos a anunciar nada, como hicimos con Luis. Jubero dio una lista. ¿Una lista de qué? De jugadores que él pretende. ¿O para que ustedes... la verdad que no. No, la verdad que no. Estamos, de hecho, en comunicación constante todos los días. Entonces, tenemos bien claro las posiciones que necesitamos, y de acuerdo a eso nos vamos moviendo con el equipo de scouting que trabaja todo el año buscando a los jugadores. Hoy por hoy la prioridad es un delantero, Javier. Así mismo, hoy por hoy la prioridad es un delantero centro. Qué difícil conseguir. ¿Cómo se llama este de Guaireña que metió un golazo otra vez ayer? ¿Tiene perdón? No, Marabel, de General Caballero. No, de Guaireña, Otazú. Qué bien está jugando. Y el otro es Marabel. Los dos. Yo no sé. Marabel tiene una cláusula complicada. No, ya sé, pero eso es un chiste, ¿no? Sí. Pero Otazú, por ejemplo, es un jugador muy interesante. Está haciendo muy buena campaña. Y en Guaraní el nombre del Chino Martínez, de Diego Martínez, agrada, Javier. La verdad que uno de los jugadores que nos interesó en su momento, no sé qué pasó en estas últimas fechas, bajó un poquito el rendimiento, pero sí es uno de los jugadores que nos ofrecieron también. Javier, muchísimas gracias, éxito, muy amable. Cuando gusten. Gracias, Javier. Javier Acosta, gerente deportivo del Club Guaraní.
Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Acá me dice Johnny, bueno, está en el grupo, Otazu fue liberado por Olimpia, dice. En su momento ya. En su momento, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? No sabes después si va a explotar jugador, va a jugar, no. Después, o si no, pues todos seríamos visionarios del fútbol y seríamos ricos todos en una, ¿verdad? Y el porque mejor ejemplo es el puedo decir, presente no. Olimpia. O sea, que su restricción para contratar permite una realidad impensada, pero que es un gran capital. Allí estuvo como clave Julio César Cáceres, casi 10 jugadores, incluyendo a Luis Zárate. Pero ¿por qué pasó eso? Y porque no se puede contratar. Y por obligación, sabe que obligado Olimpia. Y y después salen con el debate que no hay que obligar al sub-19. Otra cosa. Mira, Olimpia, obligado, encontró jugadores. Obligado. Mira, te voy a poner el ejemplo. Si a Otazu lo el pez cae liberaron por su boca. Totalmente. No sé cuál es la relación con esto que estamos hablando. Y porque vos mismo dijiste que Olimpia descubrió jugadores, que esto, que... Pero no, ¿qué va a descubrir? Yo digo que obligado tuvo que promocionar. ¿Y vos cómo le fue con las promociones? Bien. Sí. Y porque trabajan bien las inferiores. Y porque eran buenos jugadores. Y trabajan bien las inferiores. ¿Quiere que te dé un tándem de jugadores juveniles del Olimpia? Bueno, obligado... yo no voy a ser malo nomás. Obligado encuentra jugadores. No. Obligado. Tiene buenos jugadores. Porque vos te crees que Olimpia iba a poner a todo esto a Alan Paredes nomás, mira que tiene muy buenas condiciones este lateral izquierdo. Zárate. A Delio, bueno, vamos a Zárate. En lugar de Zárate. En lugar de Zárate. No, por eso, muchachos, iban a estar jugando, quién sabe, ¿sabes qué? Iba a venir un tal Carvalho, iba a venir no sé qué, Rodríguez, no sé, uruguayo, argentino. Y es probable que a Otazu Olimpia lo liberó porque, y te voy a poner, porque seguramente no son contemporáneos, pero tenía que jugar el colombiano López. ¿Entendés? O sea, entonces, nada que ver con el tema de la obligación. ¿Sabes por qué? Porque son buenos jugadores. No, vamos a debatir. Mira que por eso te dije, vos mismo dijiste, ¿verdad? Sí. Por eso dije lo del pez cae por su boca. Porque cuando hablamos del sub-19 te salta, no hay que obligar, no puede ser eso. Que Lucas Domenech, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Lucas. A ver, apretamos acá. ¿Se cortó? Bueno, vamos a retomar el contacto urgente, por favor. Estamos ajustando detalles. Pero eso nunca se dijo en la radio. Estamos ajustando detalles. Espera, Fabio. Tenedme paciencia. Lucas, ¿me escuchás? Hola, buen día. ¿Con quién hablo ahí? Bruno te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? Bien, excelente. Bueno, Lucas, contanos un poco, por favor, te pido. Recién hablamos con Javier Acosta, antes lanzábamos la noticia, el anticipo, que Josué Colmán viajó esta madrugada rumbo a México para firmar un precontrato. Y la pregunta es, ¿la operación la estás haciendo vos? Contanos un poquitito, por favor. Sí, Bruno, a ver, está la situación la siguiente. Josué... Hemos hablado mucho del tema y bueno, quiere buscar la salida si es posible ahora o si no en diciembre. Él ya está con tiempo de firmar un precontrato. De local, bueno, trataremos de llegar a arreglar los temas con Guaraní ahora y bueno, y si no es ahora esperará 3 meses porque bueno, al ver mundial el torneo es corto y
y se reincorporará a su equipo nuevo en enero. No tenemos problema de eso, pero sí se tiene que hacer la revisación médica y firmar el precontrato. Entiendo claramente. Lucas, ya que esto se hizo público, ¿con qué equipo él va a firmar el precontrato? No puedo decirte el equipo. Ya eso se lo dije a tu productor. Lo que sé es que el chico viajó, se va a hacer su revisión médica y lo más justo es que hablarlo con Guaraní en el transcurso del día, porque también José me dejó bien en claro que la idea es que se pueda acomodar las cosas ahora porque ya no está con energías de seguir, ¿no? Que ya necesita cambiar de aire. Y bueno, yo trabajo también para lo que quiere el jugador, ¿verdad? Ese equipo mexicano está teniendo un gran presente, Lucas, en el sentido de que viene trabajando bien, se coronó campeón hace poco. No, si me preguntás por Atlas, no es Atlas, no es el equipo. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que tiene económicamente, bueno, todos los equipos mexicanos también. Y es una liga importante también. Entonces, Josué está con ganas de revancha y bueno, nada, ahora hay que tratar de destrabar los temas lo mejor posible para todos, ¿no? Lucas, ¿cómo se hace con Guaraní? Porque hay una cláusula de rescisión, un monto establecido, es lo que nos decía Javier Acosta, que eso se paga y el jugador queda libre. No, tiene una cláusula que venció el 31 de junio, ¿verdad? Ah, venció. Ya, ahora no hay cláusula, entonces a partir de julio ya no tenía cláusula el chico. Entonces los abogados están trabajando en eso para ver algo justo también para Guaraní, porque el jugador ya prácticamente faltando 5 meses ya es un jugador prácticamente libre, ¿verdad? Firma ahora, en 3 meses termina el torneo, entonces pero perdón, dejar ¿cómo? Sí, no, perdón, pero recién acabamos de hablar con Javier. Estaba la cláusula de caducidad, ¿verdad? Y él dijo que era hasta el 31. No, le preguntamos recién a un directivo guaraní, Javier Acosta, la caducidad de la cláusula, pues nos informaron que el 30 de junio venció la cláusula, que la caducidad llegó, y él dijo hasta el 31 de diciembre. Pero nos informa de buena fuente que el jugador tiene contrato con Guaraní hasta el 31 de diciembre. Sí, pero la cláusula... A ver, muchachos, hace 2 meses está y yo tengo uno de los mejores abogados que es argentino, de los mejores. Nosotros tenemos los contratos, para no dar toda vuelta, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, la cláusula de salida, como en todos lados, es hasta y la pusieron hasta el 30 de junio. ¿Está bien? Que no pasa nada. El Guaraní es jugador de Guaraní hasta diciembre. Saben que esta es la realidad. Hay mundial, son 3 meses más de torneo. Si aceptan una indemnización, se va ahora. Si no la aceptan, el jugador se quedará jugando 3 meses. Pero nadie quiere tener un equipo, un jugador que no quiere estar. Así que la mejor es buscar una salida, que lo hablaremos puertas adentro con la gente del club en algún momento. Todavía no hemos hablado nada, te repito. Si aceptan indemnización, se va ahora. Sí, claro. Si no aceptan indemnización, viene a jugar 3 meses y después se va. Sí, esa es la realidad, es lo que hay. Esa es la realidad. No es para tener la película clara. Es para tener la película clara. Porque... Ahí está, esa es la película más que clara. Ah, perfecto. Lucas, sí, porque y si mínimamente Guaraní utiliza, porque a mí me parece que hay calentura en Guaraní, porque ayer ni siquiera lo pusieron a jugar a Josué. No, la verdad que Javier Acosta dijo hace un ratito, Lucas. Eso ya no lo sé. A ver, Guaraní es un gran club, ponen capaz chicos quieren promocionar chicos jóvenes, el último partido, eso ya es personal de un club. Yo no sé, a ver, Josué es un chico que se mata, ustedes saben cómo es Josué, hasta lo último es... Pero lo que pasa es que, todas las salidas de los clubes son así. Cuando uno quiere sacar un jugador por bajo rendimiento, cuando uno se lo quiere quedar por buen rendimiento, pero bueno, después por eso los jugadores deciden también un poquito a pensando en lo mejor para ellos, en lo económico, y que la carrera es corta de un jugador, y este es un momento que Josué tiene que aprovecharlo. Lucas, el directivo de Guaraní, Javier Acosta, decía que si no se va ahora, ellos le propusieron al jugador una extensión de contrato. ¿Eso no va a correr? No, ya el momento que José firme su precontrato, que es en breve, ya no.
le pueden ofrecer el estadio, que ya no hay vuelta atrás. El juego ya está decidido a cambiar de aire. Aparte, ofrecer una indemnización, si Guaraní no acepta, a fin de año no recibe nada. O sea, para Guaraní está esa opción. No, lo que decía nomás Federico, sí. que si no si seguía por la razón, le conviene recibir a Guaraní una indemnización, por eso porque estoy si no diciendo. se queda... Acabo de decir eso, sí, que queda a fin de año sin nada. Muchachos, Ahora lo que... yo pienso lo mismo, si le tienen que pagar encima 6 meses más, es un análisis claro el que estás diciendo. Pero bueno, nunca las salidas cuando te vas de un equipo son buenas, nunca existió eso. Entonces es normal que va a haber malestar, pero bueno, son gente de fútbol, somos toda gente de fútbol y vamos a tratar de buscar la mejor solución en estos días. Lucas, nos decía Javier Acosta que él venía y el club habla con Javier Monge porque hay un contrato de por medio, pero que ahora apareció un representante. O sea, el club Guaraní habla con Monge, contigo no está hablando. No, bueno, es lo mismo que yo te diga que le ofrecí un jugador a Trovato ayer. Qué sé yo, puedo hablar con quien quiera, Guaraní. No es tema mío. La realidad es que el jugador está bien claro porque tiene ofertas también de Argentina muy fuertes arriba de la mesa, que cuando llamó el jugador por parte del técnico de la selección, el jugador fue bien claro con quién hay que hablar. Entonces, eso para mí son cosas que no tienen importancia. A mí lo que me importa es que el jugador me manda en estas situaciones a solucionar los temas de lo que él quiere hacer, ¿correcto? Que en definitiva hay que decir es el jugador o no, estamos claros. Perdón, ¿a qué te referís cuando mencionaba al técnico de la selección? Claro que el agente del club argentino llamó al técnico de la selección a pedirle el teléfono de Josué para hacerle el llamado y decirle con quién hay que hablar. Y Josué fue siempre claro con quién se habla siempre. Eso es lo que te quiero decir. Ya, Argentinos Juniors. Mira vos. No, Argentina. No, si el club fue Lanús, que tiene buena relación con de la Guillermo. Argentina. De la Argentina. Ya, escuché mal. Perdón, escuché mal. Perdón la señal. No, yo escuché mal. Sí, Lanús, de hecho, veníamos manejando como información, pero escuché mal. Bueno, entonces está claro, el jugador está en estos momentos, lo concreto es que Josué está en estos momentos en México. Sí, señor, sí. Bueno, Lucas, seguiremos charlando, gracias por atendernos como siempre. Muchas gracias a ustedes, gracias, chau. Gracias, Lucas Domenech. Hay que hablar otra vez con Javier Acosta. Perdón que le llamemos, pero... No, pero dijo él que cambiaba la situación si es que el escenario, si es que se confirmaba lo que estamos diciendo acá, ya se confirmó. Sí, ya se confirmó, o sea que ya venció la cláusula de... Pero te digo en el trato también, Bruno. El 30 de junio. ¿Qué va a pasar con Josué a partir de ahora en Guaraní? Si Guaraní va a aceptar o no, o Josué tendrá que estar colgado 3-4 meses. Pero ¿de qué va a venir? 3 meses va a venir acá y después pues comienza todo de cero, después del Mundial, la pretemporada. Sí. O sea, él después, antes del Mundial, después de terminar la clausura, ya es jugador libre. Claro, por eso que viajó a firmar precontrato. Y eso decía Lucas también, si no se va ahora, Guaraní le tiene que seguir pagando el sueldo. Hay una inversión de donde Guaraní va a quedar con las manos vacías después, a fin de año. No se tenga pero Guaraní tiene su caprichito, Fabio. No, ya sé, pero está. Si no hace... Mira que Guaraní lo puede decir, bueno, venía acá y te queda. De la Cruz sí, pero y otros tantos casos. Pero esa la cancha. Es otra época, le pagaba el sueldo a Fabro y lo mandaba a Ipané. Julián Benítez no fue también uno de esos. Julián Benítez sí, también. Pero los primeros fue, ¿verdad? Pablito Jiménez. Joel Silva también cuando se remuneraba que iba a la Libertad, pero era un Guaraní con más. Estamos hablando de la era Acosta, ¿no? Yo no sé si Alberto o Emilio Daer, que no sé si ya le gusta mucho el cargo o sigue decidiendo Alberto, ¿verdad? Eso ya no sé. Ayer estuvo en la cancha Juan Alberto. Apareció... Bueno, ayer estuvo en la cancha. Entonces supongo que él sigue siendo que decide. Yo de esta trama lo que no entendí es como... Qué novela, ¿verdad? Claro, pero... Espérame un ratito, que no entendí. No, pero para completar nomás. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar, 24 horas tenés en tus manos todos los movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales, @Financiera Solar. Llámanos o WhatsAppéanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. ¿Cómo es posible que Guaraní haya permitido que haya una cláusula de rescisión
que termine antes que la finalización del contrato, porque se supone que una cosa protege al contrato. A lo sumo uno sí encuentra variables de que hay una modificación del precio. Ponele que empezó siendo 1 millón y a los 6 meses hay una variación para arriba o para abajo. Lo que va a ocurrir con lo de Brian Zamudio y su opción de compra en el caso de Cerro. O sea, si Cerro quiere, entre comillas, apostar rápido, le va a costar más barato. Pero si espera más, y eso significa que el jugador está rindiendo, va a subir. O sea, yo sí he escuchado de cláusulas de rescisiones que varían de monto de acuerdo al tiempo de contrato, pero nunca había escuchado que lo que era 1 millón, para poner una cifra, se vuelve 0. En el momento más sensible de un contrato, que son los 6 meses, que es cuando está. Por eso arranca diciendo, qué raro que, fíjate lo que decía Domenech, yo eso de ir físicamente a firmar un precontrato lo llamé raro. Él va a firmar un precontrato y se está haciendo la revisión médica. Eso lo ya es así para... entre veces podría romperse acá y... No, lo que te digo es que se hace todo eso para decirle a Guaraní, mira, yo acá tengo el ancho de basto, yo tengo el 7 de espada, vos no tenés para el envío, vos no tenés, o sea, nada. Entonces, ¿qué querés? ¿Seguir pagándole de pichado o capaz te conseguimos una platita para que simbólicamente vos te quedes y ya arranque la temporada? Estoy mirando el mensaje, la cláusula de cuando me hablan de $50,000 es porque ese $50,000 es lo que le quieren dar a Guaraní. Y eso es lo que suena cuando uno habla de indemnización. Porque y ahora estoy entendiendo ¿Y qué fue lo más rápido que hizo Domenech cuando Federico y Bruno le planteaban, le decía, el sueldo? O sea, ellos ya en el cálculo dicen, mira que no es el monto que yo te voy a dar, el monto que vos te ahorrás de un jugador que ya estará recontra pichado y llamarle X y que está haciendo todo legal. La diferencia es, yo te consigo una platita, déjame lo que ya juegue en México, o vos te quedas con el clavo, le pagas 6 meses, igual se va a ir. Y es más, dentro de esos 6 meses... Tenés que tener en cuenta que es durante el clausura nomás, pero si su contrato hasta diciembre, él en noviembre, diciembre, viendo el Mundial desde México, le tiene que pagar Guaraní. 1 mes y medio de sueldo. ¿Verdad? Porque estoy equivocado. Pero así es, pero viendo el Mundial desde México ya. Claro, nuestro torneo termina una semana antes del Mundial. Y ahí ya se acá me envían el ahorro de Guaraní, ¿cuánto sería? A ver, entonces desglosamos 6 $15,000 por mes. Como dicen, $90,000 en salario, si ahora hasta diciembre, son 6, ¿verdad? Sí, por 15.90, está bien, 15,000, sí, no, negocio. Porque también vas a tener un jugador por 3 meses con un contrato de tener que cubrir por 2 meses más. Y recibe un dinero otra vez. No va a jugar, claro, no. Bueno, no ¿qué pasa si claro que no va a jugar. No, cambia la película. ¿Qué pasa si Guaraní dice, no, vení nomás? Claro. Y ahí va a tener que subir el monto de ofrecimiento. No, al venir ya no hay ofrecimiento. En el ida y vuelta, estando desde México con su representante, porque van a tener que hablar con el representante, con el jugador, que Guaraní diga, no, queremos que venga, pero se va a quedar a entrenar hasta diciembre, porque tienen que presentarse a entrenar igual. Vamos a suponer que también Guaraní tense el acuerdo, ¿verdad? Y que venga, pero va a tener que venir a entrenar hasta diciembre, por más que haya mundial. Nosotros le vamos a dar unos trabajos especiales. Claro. Que venga a hacer acá. ¿Tú hasta así en otra espalda? Espera, no le voy a decir eso. Los dirigentes no le van a estar diciendo eso. No, ya sé, una forma de decir. Claro, eso dentro suyo va a estar. Bueno, y le vamos a enviar allá a. ¿Cómo se llama? Ipané. Que se presente en el club Extembetaria, ahí en el Ipané, donde Guaraní antes entrenaba y donde la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahí el super abogado, el doctor o los que asesoran van a decir, ahí hay una cláusula inciso ZH2O que dice que un jugador profesional no puede tener ese destrato. Bueno, hay que ver si figura eso. Bueno, pero que le diga, si le encontraron una cláusula, caducó. En una parte presentate a Dos Bocas a las 3 de la tarde todos los días, hermano, justo a las 3 la final de la Copa del Mundo. En una parte de lo que dijo Luca Domenech, contempló esa parte también. Y dijo con vos, si le dicen que se quede, no importa, porque son 3 meses dura el campeonato,
y él ya tiene un contrato firmado, porque él va a firmar un contrato ya. Ya sé, pero por eso yo te puse el ejemplo, Federico. Claro. Como tiene contrato hasta diciembre, le va a decir, bueno, vení, hasta diciembre vas a cumplir. Y ahí yo otra vez Eso apelo, fue para tensar Bruno, y negociar y decir, no, si vos me ofreces 50, decirle al club mexicano que te dé 200,000 para nosotros. Y ahí yo apelo otra vez al inciso alfa, griego, todo, donde dice, una vez culminado el torneo oficial de dicha asociación, ya no puede estar sujeto. Yo creo que cuando él dice lo de los 3 meses ya hicieron todo ese cálculo. Claro. Bueno, entonces y legalmente yo estoy protegido, que si yo te quiero tensar aún más, vos me pagaste el 31 de diciembre. Bueno, Yori nos confirma que Richard Ortiz y Guillermo Paiva están liberados para volver a trabajar en campo, a disposición de Julio César Cáceres, a partir de hoy, ¿verdad? Sí. Mañana juega Libertad, pasado Cerro. ¿Qué pasa? Y Olimpia el jueves. Vamos con esos temas, por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Degustaciones de bocaditos y tragos, sorteos de 2 millones en créditos, shows y DJs en vivo, promos de cervezas en lata, botellitas y chops, daiquiri de piña y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga. Cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos. Todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. También quería hacer una salvedad, porque recién hice el tema del abogado del diablo y cuestionando todos los pormenores de Guaraní con el tema del contrato. Ahora, mirando también desde el lado, eso que no existe en las letras frías, pero Josué se convirtió en jugador, hago pausa y después digo de selección, en Guaraní. Sí. O sea, a lo que voy es, esa parte cuando Domenech dice, no, y todos los jugadores cuando salen mal. Mentira. O sea, no me voy a ir al caso de Enciso o el caso, no. Cuando... voy nomás que Josué Pero es Colmán, más alto el porcentaje, Dani, de malas salidas que de buenas. Y si eso es una realidad. Si vas a salir así. No, y en pero, el caso de Josué, pero no, la salida no. Por ejemplo, yo le di lo de Lewandowski. No, pero a ver, Pulpito mismo cuando vos le hablabas a Vitar y pusiste el ejemplo del polaco. O sea, ya hubo 2 ofertas que se rechazó. No es lo mismo que en la primera ya vos estés forzando para irte, a que sea ya la segunda, tercera o cuarta. Voy nomás a lo que recién también creo que contaba Federico con la información. Josué cuando aparece en Cerro, porque estamos hablando de un jugador joven, él cumple ahora 24 años, pero ya tenía un desgaste de carrera, lo que hablamos. Y él, ni en Cerro cuando le dieron la enésima oportunidad, él entra en la famosa categoría cuando Russo, a él y a Sergio Díaz. Voy nomás lo siguiente, es un jugador que tiene calidad, que tiene cualidad, pero su manejo no es común, eso de que tenga un representante que se peleó con el actual y que hay uno que le estaba preparando su demanda. Este tipo de salidas, más allá de cómo le pueda ir en México, me parece que también habla un poco de la carrera que cuando apareció allá en el 2017, te estoy hablando hace 5 años, él realmente la rompió en Cerro. Fue como uno de los jugadores jóvenes franquicia a Orlando, nunca se adaptó. Después volvió que venía, que en Cerro no pudo. En Guaraní encontró más o menos su lugar en el mundo y se da esta salida. Entonces quiero nomás hacer la salvedad de la crítica a Guaraní con el tema del contrato, pero también lo de Josué. O sea, salir así me parece que no es la forma y también me parece que explica por qué un jugador que tan joven había incursionado y fue realmente una revelación, estemos hablando de
casi salir por la puerta de atrás al fútbol mexicano. Le van a pagar al Manchester City 52 millones de euros al Manchester City por el brasileño Gabriel Jesús, que va a firmar hasta el 2027. El Arsenal, con todo, señores. Gabriel Jesús, 52 millones de euros. Johnny. Señor. Bueno, tenemos información ahora sobre ambos jugadores que estábamos mencionando, lo de Ortiz y Paiva. Sí, señor, ya están totalmente liberados por el cuerpo médico para trabajar en campo. Eso significa fútbol, trabajar con el grupo copero, y ya dependiendo de Julio César Cáceres, Richard Ortiz y Paiva serían tenidos en cuenta o elegibles para el partido por Copa Sudamericana. O sea, ya desde hoy ellos ya entrenaron o van a entrenar. Ya entrenaron, ya se movilizaron esta mañana con el grupo principal. Ah, bueno, o sea, ya entrenaron, me parece un paso importante, ¿verdad? Sí, señor. Y van a estar disponibles para el partido el jueves. ¿Cuándo viaja Olimpia, Johnny, dijiste? 18:30 mañana con destino a Goianía, martes llegar allá, descanso, miércoles trabajo, seguramente en algún complejo, y después el jueves el partido 20:30 ante el equipo del goianiense. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Bueno, atención porque Arce habló media hora. Y es para desgranar la conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce. Habló de muchos temas. Sobre todo, no sé si llamarlo, se mostró molesto o un poco fastidiado por el tema del preparador físico. Dale, vamos a escuchar en un momento. En este mes de julio, IDESA te da hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas, bases y condiciones en www.idesa.com.py o al 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Relájate. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactostrébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactostrébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactostrébol, nutre tus emociones. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Podés contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. Molesto se mostró, ¿verdad?, por el tema de preparador físico. ¿En qué sentido? ¿Sobre lo que se dijo o...? Y que este tema de que los jugadores se lesionan y todo eso pasaba por el preparador físico. Él hablaba que hay el famoso cuidado invisible, que los jugadores también tienen que... Me hablaba de que tienen 3 preparadores físicos de primer nivel. Sí, de primer nivel. ¿Pero que apunta entonces a los jugadores o a qué? No entiendo. No, es que son diferentes lesiones, porque hay y no digo desde acá, sino por parte de la gente, porque representa la cosa de la gente. Acá no decimos nosotros que es por culpa de un preparador físico que un jugador se rompa los ligamentos. Sí. ¿Verdad? Porque eso no puede decir eso, porque no es así. Porque también hay lesiones musculares. Una serie de lesiones que no se dio por el trabajo físico, y eso dijo, yo tengo acá los mejores. El preparador físico, y apuntó con eso, después con el tema del planteo, las camas hiperbáricas, 20 de Palmeiras, una nuestra, sí. Hablando de Cerro Porteño. Habló de su ayudante también. No es que vinieron de la calle, dijo. De lo que sufrieron desde 2019. No, que sus ayudantes no vinieron de la calle. Habló de que hay campeón de América, hay otra persona que fue capitán mucho tiempo del club, del equipo. Entonces es como que, que él está rodeado de muy buena gente. ¿A quién le apunta, Chiqui? Y yo creo que es una defensa general de todo lo que se dijo, ¿verdad? Porque está el tema de que no colaboran mucho los asistentes, son cosas que se dicen también. Él dice, no nos vamos a equivocar 4 personas, ¿no? Estuvo y él mismo dijo después, ya es muy largo, ¿no? Después siguió. Se entusiasmó bastante ya. Sí, no, por eso. Juanma. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué novedad hay ahí en Cerro? Ya escuchaste lo de Alan, 2 años y medio al Minnesota, algo que adelantábamos también. Y inusual lo de Chiqui, ¿verdad? Lo habló bastante. Y a ver,
desde que retornó él en el 2020, de las primeras 27 minutos de conferencia de prensa, entre ida y vuelta, porque evidentemente también él escuchó el reclamo del hincha, a lo mejor después de la derrota contra Palmeiras, con relación al planteo y a meter un delantero más, y después se explayó bastante en el tema de preparación, la comparación siempre con la infraestructura del Palmeiras y de otros equipos de primera categoría. Realmente habló de todo. Incluso llegó a mencionar que Cerro Porteño necesita ya implementar un departamento de scouting a la hora de la contratación de los refuerzos, para que no dependa del técnico de vuelta a tener que levantar el teléfono, pedir sugerencias y compañía. Bueno, gracias, Juanma. Mañana viaja Cerro Porteño rumbo a San Paulo al mediodía en vuelo privado, así que va a Cerro Porteño para disputar el último partido de este semestre, porque pase lo que pase, igual va a haber un descanso y después el inicio del torneo clausura, y en caso de que clasifique o no, ya a partir del mes de agosto, finales de julio. Después ampliamos lo de Cerro. Gracias, Juanma. Dale, Bruno. Muy amable, muy gentil. Ya lo escuchamos a Chiqui. Atención, imperdible a su conferencia de prensa. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Llegó la Liqui Van de Electrovan. Cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio contado y con descuentos exclusivos. Ingresa a www.electrovan.com.py. Recordá que comprando con tus tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados, pagas hasta en 12 cuotas sin intereses. Seguinos en nuestras redes sociales y escribinos al WhatsApp 0982 60 2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Dani, repercusión en Brasil. No, la nota que creo que vos y Fabio le preguntaban por el timao y veo que ESPN Brasil ahí captó la lo de Fabián Balbuena, de Renato Vitar por lo de Fabián. Pero Balbuena. Dejó en claro que no es solamente Corinthians, y hay otros vos equipos. le preguntaste si es un equipo de Copa Libertadores y es un equipo que está en Copa Libertadores, nos dijo. Y no creo que sea Fortaleza, ¿verdad? No, y es Mineiro o es Flamengo. Palmeiras está demasiado bien, ¿verdad? Ahí Palmeiras está Balbuena Junior, ¿no? El Mineiro, ¿no? Entonces sí. Por eso, bueno. Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrilla, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta. Chiqui Arce. Yo creo que fue un buen partido nuestro, la mayoría de los chicos, especialmente en el segundo tiempo. Primer tiempo me pareció que estuvimos muy atados así, pero el segundo ya fuimos más prácticos, más dinámicos, cambiamos de sistema al inicio y encontramos más el control del juego. Lo de Luis y Alan, no creo que hay que esperar cerrar el semestre, ¿no? A ver cómo nos va el miércoles, hacer la evaluación. La nuestra ya está, pero la tenemos que compartir con el departamento de fútbol y el resto de la directiva, que normalmente hablamos. Después revisar altas y bajas y sobre eso armar el elenco para el segundo semestre. Respecto al partido del miércoles, hoy has guardado absolutamente a casi todos, digo casi todos porque no sé si Patiño está para ser titular. ¿Tenés algo pensado ya tenés la idea fija de lo que van a proponer ustedes como equipo el miércoles ante Palmeiras? Sí, hemos hecho claramente nuestras evaluaciones después del partido.
reconfirmado algunas cuestiones que habíamos preparado en la previa y algunas las hicimos muy bien y otras no las conseguimos sostener. Tenemos que trabajar sobre lo segundo más. Tenemos también que elegir bien el problema del esfuerzo físico. En esta vez no va a existir porque, así como decís, prácticamente descansaron todos, a no ser Juan, que terminó, y si arranca repetirá 2 partidos en una semana y seguramente elegiremos a alguien más del grupo que jugó hoy para armar el equipo. O sea, tenemos la idea, tenemos las sensaciones bien definidas, tenemos el espíritu de que nada, por más de que sea difícil, hay que jugar el partido y que lo tenemos que hacer defendiendo con mucha hidalguía primero el trabajo que se hace en la institución, la insignia del club, y si no nos alcanza eso, que sea con la frente en alto y que eso repercuta para lo que se venga para el futuro, para el clausura, porque nos vemos obligados a ganarlo para que el año que viene, si es que no podemos en esta, seguir buscando lo que todos queremos, ¿no? Profe, hoy se dio el debut de Matías Duarte en defensa y como que Cerro estuvo un poco más agresivo en la complementaria al hacer justamente el cambio de sistema táctico, lo que le valió para ir en busca del triunfo. Ahora, esto también se podría dar de cara al partido contra Palmeiras, le dejó conforme lo que fue cambiando circunstancialmente en el juego, y también consultarle cómo ve a su plantel, porque ya han pasado unos días, ahora un poco más fríos, más calmos, de lo que dejó la derrota y lo que se viene principalmente. Sinceramente dejamos pasar, todavía no hemos tenido esas famosas charlas profundas que se tiene con el equipo, con el elenco post un partido importante. Queríamos dedicarnos a este. A partir de mañana vamos a progresivamente charlar, definir, ponernos de acuerdo y pautar lo que hemos hecho bien y intentar corregir, así como contesté la primera pregunta o la segunda pregunta, sobre lo que nos falta hacer de forma más concentrada, más directa, más fuerte, para no cederles espacio o piscar un rato, así como hablamos la vez pasada y ellos aprovecharon muy bien, y no perder el foco. Yo creo que en eso estamos ya insistiendo, ¿no? Porque son 90 y pocos minutos que vamos a tener para intentar algo duro, difícil, pero que está ahí. Depende de nosotros de mejorar, aumentar ese tiempo no solo de control del rival. En ese momento de control también nosotros tuvimos nuestras pocas chances y no las supimos definir bien. Saber que el siguiente partido se va a presentar muy parecido, por más de que ellos tengan esa diferencia importante, ellos mantienen su forma de jugar muy parecida como hicieron aquí. Entonces somos nosotros los que le tenemos que agregar a variantes, cosas, y mentalmente estar más fuertes todavía de lo que estuvimos aquí, para soñar con crearles problemas primero, convertir nosotros el primer gol y a partir de ahí trabajar el partido. Si bien usted dijo que ya tiene la evaluación hecha y que hay que hacer o tienen que tener una charla con los miembros del departamento de fútbol, y atendiendo que usted siempre mira un poco más allá, ¿es necesario reemplazar a los que se fueron, o se va a buscar dentro del plantel que se tiene, los chicos que están trabajando muy cerca suyo? ¿Eso ya lo tiene definido? No, lo que dije en el sentido es que yo creo que no respondí directamente lo que me preguntó él. A los que se fueron me parece que no hace falta reemplazarlo, prácticamente ya fueron reemplazados con esta situación de la llegada de Pachi y la de Brian, y estamos todavía esperando que cualquiera de esos chicos que juegan en esa posición definitivamente tomen la posta, ¿no? Dicho eso, Fernando Velar, Junior Noguera. Lo que sí es que sí, nosotros, como en cada semestre hay cierres y apertura después para poder recomenzar, evaluar dónde nos hemos estancado, dónde podemos seguir creciendo, o qué tenemos que hacer, o qué tipo de
determinaciones tenemos que tomar. Capaz que si damos bajas tenemos que ir atrás para al menos reponer esos lugares. A eso me refería, no necesariamente a directamente suplantar a Alan o a Lucho, ¿verdad? Juanma Figueredo, ABC Carinal. Después del último partido se habló mucho y se generó una especie de debate que se hubiese intentado un poco más, ¿verdad? Con un planteamiento, a lo mejor con un nombre más. No quiero entrar en la discusión de poner un nombre más. No, vamos porque a mí me encanta eso. Exacto. Con la vez pasada hablamos con él, en ese sentido a mí me gusta mucho eso. En realidad eso es lo que más me gusta de las conferencias de prensa, ¿verdad? Qué bueno, profesor. No es que no me gusta responder los cambios, los lesionados, pero el entender el juego, lo que pasó, qué se pudo hacer, me gusta mucho. ¿Sabes por qué quería encarar, profe? Porque dijiste que hay que buscar algo diferente. Evidentemente, con la ausencia de Alan Benítez, hay que meter otro hombre. Uno, o yo al menos lo tengo como antecedente en esa posición, en un partido muy importante de Copa América, a Brian Zamudio, por ejemplo, que puede ocupar ese puesto. ¿Tenés pensado algo así, acompañado de otro centro delantero natural, por decirlo de alguna manera? Copa América, sí. Sí, Copa América con la selección. Había jugado contra Chile, pero hizo gol. No, pero era yo el técnico. No, pero te digo que en ese antecedente, por ejemplo, lo jugó por ahí. Puede jugar, sí. Puede jugar, en realidad, yo comenté eso también, creo que la vez pasada. Él iba a arrancar abierto y Alfio adentro. Después, al final, decidimos eso de poner gente más rápida, digámosle, en el sentido, él intentar buscar espacio, Alan buscar espacio, Claudio conectarse, buscar espacio. Pero no me preguntaste lo del debate, cuál era la... No, de que eso seguramente a lo mejor, como Brian es un hombre más ofensivo, le puede dar mayor peso a lo mejor. Ahora en la siguiente. Claro, ahora que... Sí. Yo imaginé que era del partido anterior, porque siempre se tiene esa sensación de que a mayor cantidad de delanteros, más acciones ofensivas, y yo creo que de eso... En todo este tiempo que yo vengo dirigiendo con el cuerpo técnico nuestro en Paraguay, hemos puesto bien en claro lo que pensamos sobre eso. Nosotros trabajamos sobre generar situaciones a tiempo, espacio, ¿verdad? A ceder, a avanzar, a ocupar. Hemos jugado en todo este tiempo en momentos malos o también en algunos buenos para conquista o caminada o camino para títulos, de diferentes maneras. No sé, acá en Cerro mismo jugamos 4-4-2 en la época del 2013. Después en Olimpia comenzamos jugando 3-4-1-2. Después jugamos 4-3-1-2 y después fuimos a jugar 4-4-2. Después terminamos jugando 4-2-3-1. O sea, eso es lo más fácil de hacer en la función que tenemos ahora. En eso sí estamos de acuerdo. Porque a veces lo más práctico es, ellos tienen un sistema que tiene siempre otro casamiento, o sea, otro esquema que lo iguala, digámoslo. Entonces, si vos no te querés complicar, agarrás, si tienen 3 zagueros, pones 2 puntas, si tienen un fijo en el medio, pones un enganche, si tienen 2, vos pones 2 volantes, si tienen 2 carrileros, si tienen 2 puntas, pones 3 puntas. Esa manera también es muy útil para el desarrollo del juego. A nosotros nos gusta más agregarle otras cosas en el funcionamiento. Algunas veces ya hemos jugado con poca gente especialista ofensivamente y hemos prevalecido sobre los rivales. Algunas veces hemos jugado con 2 puntas, porque se insiste mucho con eso, parece que solo vale si juegan 2 por dentro. Y no hemos predominado o hemos perdido nuestra forma, especialmente en este último tiempo. Y dicho eso, sí podemos jugar con Brian tirado a un lado, sí podemos jugar con Brian de segundo atacante, seguramente con Marcelo el miércoles. Hay que encontrar ahí a alguien por derecha, o ver si vamos a jugar con qué esquema, si vamos a jugar con 4, si vamos a jugar con 3, si vamos a jugar con 3 en el medio, si vamos a jugar con 2 en el medio, con un enlace, 2 rápidos por fuera y Marcelo de 9. O sea, todo eso podemos hacer sin ningún inconveniente. Más que eso, lo que tenemos que fortalecer, hemos recuperado algo, pero aumentar más en porcentaje es el buen funcionamiento. Porque el buen funcionamiento es lo que sostiene a largo tiempo y lo otro a veces es muy puntual para determinados partidos. Habló Juan después del partido de hoy y dijo, en referencia a representar al plantel,
como que están en deuda con la gente y tienen que saldar esa deuda en el segundo semestre. Y no es que te haga la misma consulta directamente, pero pasa que acá en Cerro quizá a veces es muy especial cuando cae una derrota pesada como la del miércoles. Parece que todo está mal, a veces hasta hay gente en particular con la que el hincha se toma. Me parece que te pasó con Claudio en estos días. Y recuerdo una charla que habías tenido con... Pasó conmigo ahora. Sí, yo sentí eso, que la gente se enojó y se tomó muy mal. Pasó conmigo en el 2013, cuando todo el estadio mandó a la mierda. Ahora no, ¿dónde pasó eso conmigo? En redes, sí. Sí, y la gente se enojó de más con Claudio, o sea, no sé si de más, pero se tomó puntualmente. Y a lo que voy nomás, recuerdo una charla que habías tenido con ellos, donde habías dicho, también las cosas a veces tienen un punto. No sé si hoy tenés una reflexión, quizá aprovechando este momento de cerrar esta apertura, mirando para adelante, en relación a todo eso. Lo que pasa es que si voy a hacer una reflexión, voy a hablar de mí mismo, de nosotros mismos. Yo odio eso, no me gusta eso. Pero nosotros hemos vuelto al club después de mucho tiempo. ¿Vos sabés después de cuánto tiempo? De agosto del 2014 que nos echaron, volvimos a diciembre del 2019. 5 años y... No ha pasado tanta cosa en ese tiempo, sí. ¿Te consulto? ¿En esos 5 años? Sí. 2015 y 2017. O sea, nosotros volvimos en un momento durísimo. Si yo te llevo a enumerar todo lo que tuvimos que pasar en corregir, digámosle, de acuerdo a las necesidades económicas del club. Y eso a nadie le interesa porque igual tenés que campeonar. Campeonamos sin poder contratar. Campeonamos a vuelta el año siguiente. Hemos campeonado 2 veces en 2 años, ¿no? Y todavía tenemos la chance de poder hacerlo en el clausura para cerrar el año. Dentro de todo eso, en la estructura deportiva del club se han tomado muchísimas determinaciones, que algunas son de corto tiempo, pero otras llevan más tiempo. Tipo, hoy entre 19 o 20 convocados habían 15 de la cantera. De los 18 que estuvieron en el partido, 13 son de la cantera. Parece poco. Y bueno, y pocas veces se hace, o sea, aunque parezca poco. Y se le da la oportunidad a ellos, a veces, por la edad, por la exigencia, por la presión, por la inmediatez, tardan un poco más para poder desarrollarse. Pero hay que confiar en ellos, porque ellos son la salida. Yo sé que no me compete eso, pero interfieren en el trabajo de los cuerpos técnicos de turno si el club no está saneado económicamente o si no tiene una posibilidad de invertir en infraestructura, que es donde nosotros perdemos para Palmeiras. La gente dice, ¿por qué no puso más delantero? Y bueno, pero es futurista eso, ¿verdad? Es para el día siguiente. Evaluamos todo el cuerpo técnico en la lista de video con los jugadores. Bueno, eso era lo ideal. Pero yo creo que hemos tenido, dentro de las conquistas, porque parece ser que eso a veces solamente eso es lo que se ve, y si no se consigue conquistar, el resto no sirve. ¿Qué genera eso? Que se recomience todo siempre y se vuelva hasta casero, o se contrate o se sugiera mal contratar, porque fue lo que más ha pasado aquí en la última década, que todavía estamos pagando precio o no podemos cuidar mejor de nuestros hijos actuales porque todavía hay que cumplir con los hijos que se fueron. O sea, hay muchas cosas que no están abiertas o que la gente no sabe. A veces hasta yo les digo, publicitamos poco también lo que hacemos bien. No solamente que el equipo sea dinámico con un punta, con 2 puntas, no, todo lo que se ha corregido, el cambio de estatuto en la parte deportiva, con la visión de que sea solo una línea, que nunca se hizo eso, tarda tiempo. No hemos podido campeonar, creo que en ninguna categoría en la formativa, pero requiere, hay que salir a buscar. Nosotros, por ejemplo, en primera división necesitamos ya un departamento de búsqueda, de scouting, porque si no nos llegan estos momentos y
y otra vez tengo que llamar yo, algún integrante, alguien sugiere, los representantes mandan, y no es que nosotros tenemos ya anticipada la situación para poder gastar menos, acertar mejor en las contrataciones, y después en el acierto de las contrataciones ya ceder espacio a fortalecer un grupo con una idea de club, de trabajo y de sentido de pertenencia, como se está intentando hacer ahora. Yo no creo que no campeonar sea siempre un fracaso. Podíamos nosotros haber hecho 59 puntos si no perdíamos con Olimpia aquí, si no perdíamos con el equipo titular después de ganarle como el mejor partido a Libertad el miércoles con Tacuarí, o no haber perdido con el equipo alternativo, como se dice, contra Sol. Sí, evidentemente que podíamos, pero campeonó el equipo que no falló prácticamente, que tuvo menos lesionados y que tiene mejor plantel, no mejor en el sentido de que yo quisiera todo lo que ellos tienen, mejor, muchos mejores en cantidad, más hechos, más preparados para poder rotarlos, utilizarlos. O sea, hay muchos factores que inciden para hacer la evaluación, ¿verdad? Hay que terminar ya, veo. Muchos factores inciden para hacer la evaluación, y me sorprende eso que me decís que el hincha conmigo, no sé qué, pero ahí esos son los antes habían vos sos muy chico para saberlo de 2013, 2014. 2013 habían mandados atrás del banco. Así comenzó el Fuera Chiqui. Con 20 tipos comenzaron, se rascaron, le rascaron a los otros, le rascaron a los otros, le rascaron a los otros, al final gritaron todos. Hoy no existe más eso en cancha. Existen ¿cómo se dice eso en el lenguaje de ustedes? Las redes sociales. Ya sé, pero tiene un nombre. Los haters. Rater. Existen los tipos que dice uno, porque hay muchos que no me quieren nomás, ¿verdad? Porque no saben cómo trabajamos, cómo tratamos a las personas, cómo nos relacionamos con los jugadores, o sea, no somos perfectos, pues tampoco es así como dicen los perros. Caprichoso que no se da cuenta. Yo no me doy cuenta y más 4 no se van a dar cuenta, más. Yo creo que eso está bien, eso que sea. Si te referías a eso, no voy a comentar. Si vos decís, porque yo no leí, bloqueé mi cuenta también, nunca dejé ahí. El punto es como que, o sea, era tratar de encontrar eso, que parece como que si no se logró algo, se cae en un desespero desmedido, cuando que a lo mejor hay muchas cosas que son buenas, y más adelante, si se sigue a lo mejor en la misma línea, va a terminar dando el resultado que esperaba. Sí, también yo creo que ahí, y esa parte sí me gusta, porque se nota que la gente nos exige, porque nos ve capaces de desarrollar algo más. Yo creo que nosotros también en algún momento elevamos mucho la exigencia claro, es una exigencia que la gente nos da porque hay mucha gente. Yo veo que ahora hay más gente que confía en nuestro trabajo de lo que pasaba 8 años atrás. O sea, yo me doy cuenta de eso perfectamente en todos los lugares. No es que en la calle igual nadie se anima a decirte nada, pero hoy estamos mucho más. La gente está mucho más abierta, entiende, reacciona. ¿Dónde estuvo nuestro error? Y en eso yo le doy la razón a la gente, porque repito lo que ya les dije a los jugadores, que cuando conseguimos captar la atención total, que fue el primer clásico que llenamos con 45,000 y perdimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Después, cuando teníamos que tuvimos la segunda chance, digámoslo, para redimirnos, llenamos 45,000, perdimos vuelta para clasificar primero, pero no en el sentido, yo no digo en el sentido de que clasificar primero y que después te iba a dar 2 vidas más. Acá, para conquistar, hay que prepararse para jugar con todo, igual en octavo, en cuarto, en semi o en la final. En la final, yo no digo en relación a eso el haber fallado nos afectó en la reacción normal que tiene el hincha apasionado, a veces hasta más que apasionado, sensato, en decir, por eso hoy nos hicieron el vacío, está muy bien, o sea, nos fuimos porque lo teníamos todo y fallamos porque somos seres humanos, fallamos porque los futbolistas también a veces
se bloquean porque de tanto querer hacer bien a veces acaban no haciendo, o acaban no arriesgando, o acaban no pesándole mal las piernas. O sea, hay distintos factores que en eso yo creo que, pero ahí sí estoy de acuerdo contigo, yo creo que nosotros fallamos en esas dos oportunidades en donde teníamos todo, ¿verdad? Porque anteriormente en Cerro era muy difícil llenar el estadio, a no ser que sea el partido final, al menos así fue con nosotros 2013, que ganamos todos los partidos, igual no se llenaba y solo se llenó cuando jugamos el último contra Libertad, ¿verdad? Hoy tenemos una reacción diferente a eso. Yo en algún momento acá me refería a que había cambiado la mirada del hincha en relación a nosotros. Está muy largo, ¿verdad? La pasada yo critiqué uno que fue muy largo. No, pero quería aprovechar y preguntarte, cuando se habla, se critica sobre la preparación física, y te voy a ser sincero, profe, se apunta mucho al PF de Cerro. ¿Por qué los lesionados? ¿Por qué tanto lesionados? Cambiemos al preparador físico. Cambiemos, es lo que se dice, lo que se pide. Cambiamos al preparador físico, hay que cambiar todo el cuerpo técnico. Cerro tiene hoy 3 preparadores físicos: Francisco Núñez, Nicolás Ayelo y Marcos Denis. Yo, para mí, no sé quién es mejor que otro. Francisco Núñez casi nadie lo conoce porque él nunca se expone públicamente. Es el mismo preparador físico de 14, 15 años atrás. Voy a explicar otra vez, intentar ser más conciso en relación a eso, porque ya hablamos una vez aquí mismo. A nosotros, a todos los equipos del fútbol paraguayo, sin estructura y sin costumbre de jugar partidos seguidos, nos calendarizaron todos seguidos, ¿verdad? Ahora, segundo semestre no vamos a jugar tan seguidos, pero la próxima que juguemos de vuelta seguido, tanto Olimpia, nosotros, Libertad o Guaraní, que tienen normalmente tenemos competencias internacionales, ya vamos a entender mejor. Y no es porque el preparador físico, ¿dónde la gente va a entender si el preparador físico? No es porque se lesiona, porque no se trabaja físicamente. O sea, distintos organismos, no tenemos la capacidad total de recuperación, porque hemos tirado bomba al aire porque compramos una cámara hiperbárica. Palmeiras tiene 25 cámaras hiperbáricas, utilizan en el primer tiempo, tienen escáner para medir de acuerdo al calor corporal, posibilidad de lesiones, pasan por 5 estamentos, por 5 lugares para poder liberar para entrenar. O sea, casi no tienen margen de error. Un día nosotros llegaremos a eso, pero no es sería físico, y ahí también el primer culpable tengo que ser yo. O sea, me tienen que echar a mí, no a Núñez, a Hielo ni a Denis, porque si yo, como estoy viendo que ellos sobrecargan o mal trabajan, como permito, soy yo el que, o sea, llega a arrancarme en la cabeza a mí. Y no es por ahí. Yo creo que existe el cuidado invisible, existe el descanso total, existe el quedarse en casa, existe el compartir horas buenas con familiares, hijos que te dan, como decía una ex modelo, serotonina y como la hormona de la alegría. O sea, todo eso ayuda. O sea, todo es especialmente cuando juegas seguido. Yo jugué seguido para terminar 8 años de mi carrera. Seguido y con viaje, porque Brasil no es como Paraguay, que 1 hora y media más cerca te vas a Porto Alegre. Y casa, los hijos se te duermen en el pecho, patrona nomás, si te quedas hacer el gauchito ya no es suficiente. Entonces todo hay que mirar para no ser tan tajante y decir el preparador físico. No, puede ser que a veces se cometan algunas fallas, pero no fallas que sean determinantes para poder, claro, porque ahí todos tendremos que ser culpables, porque somos 9 en el cuerpo técnico, 9, 5 entrenadores, que la mayoría jugó 15, 16 años de carrera. Hay gente ahí que fue campeón de América, hay gente que fue campeón de América, y gente que fue capitán del club durante, 10, 12 años. O sea, no es que elijamos a 2, 3 de la calle y están dirigiendo el club. O sea, a veces hay que parar un poco también, bajar un poco el cambio, ¿verdad?
En fin, yo a Núñez o a cualquiera de ellos lo voy a defender a muerte, pero sin cerrar los ojos, porque si no voy a ser yo el que no conduce bien al grupo, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal, Inverfin en todo el país y encontrar la Taiga que estás buscando. Adquirilas en cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguinos en @motostaiga y @Inverfin. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar, 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Muy bien. ¿Qué dejó Chiqui con respecto a la conferencia? ¿Qué les pareció? Estábamos escuchando atentamente, bastante rica, porque se explayó bastante ante las consultas de los compañeros y hasta él creo que tenía ganas de expresar algunas cosas, ¿verdad? Después de una derrota bastante dolorosa y que hasta llegó a ser humillante, ¿verdad? Por un 3-0 perder en tu casa en Copa Libertadores no es fácil, ¿verdad? Se entiende la envergadura del rival, eso sí, ¿verdad? Tenía ganas de descargarse, se extendió mucho, tenía muchas cosas evidentemente que quería exteriorizar y marcó territorio. Yo me quedo con la parte, y estamos comentando con Dani cuando dice la parte, cómo era entre el 2014 y 2019. La época que no estuvo él, en ese claro, no estuvo trayecto. Y marcó sin decirlo, sin nombrarlo, marcó y cuando dice 2015 fue porque Cerro ganó ese año con Torres un título y 2017 con Álvarez. Entonces estamos hablando de un trayecto de 2014 a 19, ¿son cuántos? 5 años. 5 años, 2 títulos, y en su nueva estadía, nuevo ciclo, hay 2 títulos en 2 años y 6 meses. 2 años y medio, ¿verdad? Entonces, si quieres sumarle lo del 2013, él hasta puede decir, yo tengo más títulos en mis ciclos en Cerro que mi ausencia. Me parece que inclusive tenía la dinámica de una entrevista radial. Ahí con los muchachos, muchas cosas de lo que dijo, él suele sostener. Después también le dio su lectura a lo que fue el partido puntual contra Palmeiras. Y después eso de cuando los muchachos le querían instalar la consulta de no, espera, a mí en el día a día, en la vida real, eso no ocurre. Una cosa es el tema del hater ahí en redes, y más allá, porque a ver, tampoco puedes omitir. Entonces creo que estuvo más en son de aclarar algunas cuestiones. Por eso el tema del preparador físico, el tema de su cuerpo técnico,
porque es algo que siempre está allí en la etiqueta de lo que es la actualidad de Chiqui Arce. Y sobre todo también que pueda entender la gente cómo tiene que ir un proceso, que un proceso no se analiza porque no se llegan a los logros deportivos, es ir viendo qué es lo que está bien, lo que está mal, y dentro de esto a mí me sorprendió un poco porque creo que él venía manejando el tema de los contratos, o sea, la llegada de los jugadores directamente él, ¿verdad? Y ahora es como que dice, bueno, necesitamos también un... ¿Sabes por qué te dije lo de...? Porque nosotros le preguntamos eso. Pues me acuerdo porque yo le pregunté el tema del director deportivo. Sí. Y dijo, por ahora yo estoy haciendo eso, pero en algún momento tiene que hacer Cerro eso. Porque, a ver... Pero cuando se hablaba de una cuestión económica, ¿te acuerdas? Hace 2 años atrás que... No, yo te digo, este año. Este año. Ah. Yo le hago la pregunta porque, a ver, estamos hablando del único técnico del fútbol paraguayo que tiene un contrato de 4 años. Que se cumple o no, el famoso, el tiempo o la dinámica dirá. Creo que también en eso insistió con el tema de... como que si no sos campeón siempre, claro, todo se tira a la borda, y allí me parece que le sale también su historia con Cerro, por eso apuntó el tema de, claro, no, es que entre mi ciclo anterior y Cerro fue una máquina de cosechar títulos y ahora que vine yo, como que se estancó, por eso me parece que sacó, dijo, y 2 títulos en 5 años, mientras que él puede decir, yo en este último ciclo ya consiguió 2 títulos. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Yamata Peruvilla al 021-603-100. El Flash Trans Chaco Rally es presentado por Petrobras, la energía del rally, PIJ Taller, Chapería y Pintura, Personal Flow, Martín Masi Automóviles, Copetrol, Supra 95, viví la pasión del rally. Los pilotos pioneros más ganadores del Trans Chaco Rally son Juan Carlos Calvo, quien ganó en los años 1973, 1974, 1975 y 1976, y Gerardo Planás, quien saboreó de la victoria en suelo chaqueño en los años 1972, 1978, 1983 y 1998. Planás incluso estará presente en esta edición con el Toyota Celica ST185. El Flash Trans Chaco Rally fue presentado por Petrobras, la energía del rally, PIJ Taller, Chapería y Pintura, Personal Flow, Martín Masi Automóviles, Copetrol, Supra 95, viví la pasión del rally. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta
Dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además 3 Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. 3 Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, yerba mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Gerardo, ¿cómo te va? Estamos con Gerardito. Mañana juega Libertad ante Paranaense. 20-30 defensores del Chaco. Paranaense que guardó titulares y le ganó a Palmeiras en San Paulo. Y de 11 partidos que llegó en racha positiva, ahora ya pasó a 13 partidos sin perder el equipo de Scolari. Sin Terán, sin Cuello, o sea, Felipao está en una racha tremenda. Y además el reconocimiento de la gente. ¿Palmeiras puso equipo titular? Palmeiras puso todos los titulares y Paranaense guardó algunos titulares como Terán, Cuello, el lateral, el zaguero Hernández que hizo el gol la vez pasada. O sea, ahí, inclusive Scolari como que calmó un poco las aguas y dijo, no, nosotros no estamos para pelear Brasileirao, porque ahí lo de Paranaense. Claro, pero al ganar pues quedó a 2 de Palmeiras. Sí, no, pero él quiere bajar un poco diciendo, no, a mí me trajeron para otra cosa. No dijo lo mismo de la Copa. Viene en gran nivel años. Y hay que verlo, creo que lo de Tito ya está. No va a jugar Tito Villalba, entonces no, Tito Villalba. No, ya. Sí. Por eso. No, Tito Villalba está con Tito está fuera por y es un arma muy importante para la velocidad, el cambio de ritmo que a él le sale muy fácil, ¿verdad? A ver qué hace. ¿Y cómo va a jugar Libertad? Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Contanos lo de Libertad, por favor. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando una asesora de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Unimed. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes, con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontraros también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, butifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona. Resicolor Pintura. Gerardo, ¿Libertad tiene ya una base? ¿Tiene equipo confirmado o tiene muchas dudas? Existen ciertas dudas, pero hoy a las 18 horas, la última actividad, quedan concentrados los liberteños en Tuyucuá, esperando el partido de mañana 20:30, el partido de vuelta por octavos de final de la Copa Libertadores de América. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera o Pablo Aguilar. A mí me dijeron que Pablo Aguilar que podría ser de la partida, pero bueno, como anticipaba, esta tarde eso se va a definir. Pero yo estimo que si lo utiliza Garnero, lo va a hacer para la banca de suplentes, porque viene de recuperarse del COVID, hace tiempo que no juega, en fin, para acompañar a Alexander Barbosa. Diego Viera, Alexander Barbosa y Miguel Zamudio de zaguero lateral izquierdo. Bautista Merlini. Lo de Tito Villalba ya se sabía desde la semana pasada que va a ser imposible a que llegue. Tiene una rotura fibrilar en el aductor lado derecho
Y decía, Bautista Merlini de extremo por derecha, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz o Álvaro Campuzano, Willy Mendieta o Diego Gómez. Estimo que Diego Gómez va a salir a jugar de titular. Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y Diego Gómez. Y arriba, la dupla indiscutible, Lorenzo Melgarejo junto a Roque Santa Cruz. Repito, en la tarde de hoy, 18 horas, la última actividad, quedan concentrados y previamente a las 17:15 habrá atención a la prensa en Tuyucuá, Campamento Liberteño, Bruno. Muy bien. Aguilar no creo que juegue. Yo tampoco creo. Por pero lo que estás mencionando, Gerardo, que él viene de COVID, no creo que... Hace tiempo que sería no juega una tan bien. sorpresa, o que se haya recuperado y haya estado tan bien y que tenga ritmo de fútbol. Yo insisto, no creo que arranque de titular. Puede ir entre los concentrados, puede ir de suplente, pero Diego Viera junto a Alexander Barbosa yo creo que se van a mantener ahí para la dupla de centrales. Pero, a ver, y dicho de otra forma, ¿para qué vino Aguilar? Y para jugar la Copa, Pero para jugar el torneo. No estaban los planes del COVID. Al final. No, ya sé, por eso. O sea, por eso no jugó la vez pasada. Y claro. ¿Cómo llega? ¿Y ahí quién saldría? Diego Viera y jugaría con Barbosa. Sí. Igual Barbosa es un peligro, pero como que tiene mayor consideración y como que en la salida. La vez pasada ya Barbosa quedó muy expuesto. Pero yo además quiero también citar el tema de que en la pelota aérea, de las pelotas detenidas, Libertad estuvo mejor que Paranaense. O sea, por eso todo bien con el tema de la recuperación. Cada organismo reacciona de forma diferente, pero si vos trajiste a alguien como Aguilar es para que te juegue este tipo de partidos. Vos sabés que si no fuera periodista o, bueno, si fuera o hincha de otro club, me iría a ver el partido de Libertad Paranaense. Me parece un partido atractivo. Yo creo que mucha gente va a ir, o sea, sin ser hincha de Libertad. Por eso te digo, sin ser hincha de un club, o sea, ponerle que vos seas de Olimpia o de Cerro. Ellos no sé, ¿verdad? Pero, ellos no sé. Pero yo te digo más el neutral. Igual, el futbolero. Claro, no, yo te hablo, pero hay muchos, mira que hay muchos, bueno, yo al menos conozco muchos futboleros de Olimpia y Cerro que te dicen, no, cuando el espectáculo es bueno se van. No, ya se viste, pero que con Libertad, este fenómeno que ocurrió de la rivalidad, como que lo que vos decís, Bruno, solíamos aplicar mucho en los partidos de las campañas de Guaraní, Nacional, o cuando 12 y estos equipos se enfrentaban a un equipo atractivo. Pero cuando es Libertad, como que hay una rivalidad, inclusive que va más allá de... Y hay una resistencia, es como por ejemplo el hincha de Olimpia o el de Cerro, que te dice, vos le vas a apoyar, no, yo quiero que se elimine, te dicen. Ojalá se eliminen lo más rápido posible la Copa Libertadores. Hay gente que, y está el futbolero que por ejemplo es de Cerro y dice, no, yo quiero que Olimpia gane este partido, que continúe en la Copa, es Paraguay, es un equipo paraguayo, te dice. Por eso, al que te dice, no. El hincha del primer prototipo que dijiste, entra un gol de Paranaense y te va a gritar allí, y ahí se puede, te digo, el que no es tan fanático. Vámonos para 10 audio WhatsApp, de 10 personas, sí, aunque no sean de Olimpia, o sea, que sean de Olimpia de Cerro, que no sean de Libertad, si van a ir al partido. ¿Me permitís esto, Gerardito? Te agradezco mucho. Sí, por favor, con gusto. Repetimos el equipo de Libertad. Dijiste en el arco Martín Silva, en defensa. Sí, señor. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera o Pablo Aguilar, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz. Bueno, gracias, Gerardo. Hasta luego, señor. Adiós. Bruno, anduina chiqui arzoñe na dinámica peama. No es el tema. Pero nadie no se va a mirar al partido de Libertad. ¿Por qué? Porque no le quieren a HC, hermano. Es que no se le quiere a Libertad. Todo el pueblo paraguayo está en contra de ese badulaque. No soy de Libertad, ni cagando me voy a ir a la cancha. Tengo un televisor para ver ese partido. Claro que voy a ver. 2 personas ya que dijeron que no, ¿verdad? Pablo Aguilar, Alexander Barbosa. Dame un ratito. Pablo Aguilar, Alexander Barbosa. Epitana neroga pejebuco, sí,
Mike, guachazota de partido, partido pues, que eso, no, dejate de joder, Bruno, que se vaya a Libertad a la mierda. ¿Qué hace Bruno? No, ¿para qué viene ahí, bro? Ni en el partido de Cerro, yo no me quiero ir, ni que me dé la Libertad. Ahí en tu cama, acurrucado con la patrona. ¿Qué tal, Bruno? Sí, claro que sí. Hay que ir a apoyar al equipo paraguayo, como todo futbolero, como dijiste. Son lindos partidos. Paranaense le ganó a Palmeiras con un equipo suplente. Estaría bueno mirar. Y fuerza Libertad. Hay que agrandar, hay que llegar al fútbol paraguayo más alto. Fuerza Libertad. No, que se vaya a la puta Libertad. Nadie no quiere que pasen ellos. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí cerca de casa, o en kilómetro 22, Capiatá, 2 colectivos, ellos alquilan y en cada parada ofrecen para ir a ver el partido de Libertad, ni gratis, no se lo invitamos mañana. Se nos vamos a ir hacia mañana de la Libertad. Todos son amantes del fútbol, entonces. No, Libertad que no tiene público. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los de la mesa. Legalmente ni si se juega en el fondo de mi casa no saldría a mirar. Bruno, yo no me voy a ir. Yo sale bajo tu audio. No soy arreado, eso es lo que están arreados, nomás lo que se van. Así como María. No, yo me iría, yo soy cerrita, pero me voy a ir. Yo soy futbolero, voy a ir a ver el partido de Libertad Paranaense. A Bruno Mateco, no, que Libertad. Mañana se come un 4 mínimo. Ladrón descarado, como dice el precio de Recanate. Lindo partido para ver por la casa, vaya a la cancha jamás. Soy olimpista y para mí que hay que darle más oportunidades a clubes del interior que clubes centrales que no tienen ni público. Hola Bruno, lo que pasa es que somos muy hipócritas, por eso es lo que los perros no se quieren ir a ver el partido. A nadie le interesa la historia, cómo se formó, sino el resultado final nomás. Siempre va a quedar para la historia. Y fuerza Libertad, yo soy olimpista, pero quiero ver un buen fútbol. Fuerza Libertad. Bruno, terminó ya esa época en que había que apoyar al equipo paraguayo. Si no le apoyas a tu club, ¿qué te va a salir a apoyarle a ningún otro? Te queda ver por teles, amigo. Si es que es necesario, no van a... No, todos sabemos el tema de Libertad. Y Cuapa, Libertad es un club lavador. Libertad sin plata de lavado estaría en la B, pero por favor, cuna de delincuentes. Aguante Libertad para todos los cebollitas y llorones. Fuerza Bruno, saludos. Hola Bruno, saludos a la mesa. No, que puta me voy a ver el partido de Libertad. Después me enfoca la cámara, oye, poca pata, alquilado me van a decir, no, ya piró. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Cumplimos 42 años y el agasajado Sofos Somier Koala Premium de 1.60 por 2. Precio normal 18 cuotas de 218.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, en síntesis la mayoría no, dice que no. Yo me iría, ¿verdad? Como hincha neutral, te digo, me iría, aunque sea de Olimpia de Cerro, me atrae el equipo de Paranaense y me atrae lo de Libertad también, a ver si es que puede remontar, ¿verdad? Ariel Borre está mañana con Fabio. Sí, señor, estamos firmes.
Ni en sus clubes luego la gente no se va a ver que vaya a haber de un tercer equipo. Bueno, pero tanto así, hermano, esperá. No, espera, yo creo que considero. ¿Cómo? Esperá si yo creo que si era Cerro Guaraní, Palmeiras a lo mejor- tuvo buen público, Olimpia Guyaniense. Pero no tuvo lo que se esperaba. Tenía que estar No, llenado ya, sí. lo de Cerro Palmeiras Olimpia en tampoco llenó otra de defensores ocasión contra era... Guyaniense. No, ya sé, pero tuvo un buen marco. Vos tenés que atender la situación económica, el Además, a mi tiempo. favor, entonces, que yo iba a ver el partido de otro equipo a que coño ahí la aporte. Sí, era otro horario para ir, ¿verdad? ¿Sí, la qué? Otro horario. Pero 20:30, lindo horario, Federico. Te No, va a ver porque partido, después cenar. es peligro esa cosa. Sí, pero Martes, me parece martes. ese es mucho mejor que hermano, 6 querido. cuartos. Parece Sí, viejo, estamos 80 viejos, años. Claro. ¿Eh? Yo estoy viejo para salir a las 10:30 de la cancha. Bueno, para terminar el no. partido te va a tomar una cervecita, comer un En rollito. cambio ahí hago zapping con poca un lomito relleno ahí del Lido Bar, no sé. Poca corriente en el Lido Bar. Un martes a las 11 de la noche. ¿Pero por qué, Federico? Una cervecita, hermano. Bien la Asunción de antes. ¿Por qué? La Asunción Capital de mis antigua. amores. La Tu naranjo y tu flores, sí. La Asunción ¿Por qué? antigua. Pero vos sacaste ahora, es así. Un peligro, no. No, ¿qué va a ser peligro? Venía siempre acá a la noche. No te digo, pero en Lido Bar puntualmente te va a hacer nada, o no sé, en el Bolsi, horrible. Está, no sé, hay muchos locales ahora, no sé, después del partido, bueno, pues no hace falta que venga a hacerlo. Claro. Te va, no sé, a un, no sé, después del camino a tu casa te quedas y tomas una cervecita, comes algo, no sé. Nah, pero vos mismo acabas de decir, no, vos acabas de decir antes, por eso se dio la encuesta, ¿verdad? Sí. El tema de quién iba a ir a ver. No, no, pero eso el ya es partido. fanatismo, Pero no es otra es lindo, cosa. es lindo partido. Lo que vimos en la primera parte fue muy lindo, pero felicidades a los que están ahí, ¿verdad? In situ. Mañana cumpleaños de Carte, dice el plantel ahí está con esa van a cuestión querer dar el también. regalito. Claro, no sé. Firme, mi general. Se pueden dar los dos escenarios, ¿verdad? Claro. Justo en esa fecha se da el paso o se termina. Pero a lo que te decía, por eso el arranque, Bruno, era lo que hoy genera Libertad y lo que ha ganado Libertad en preponderancia. Vos te diste cuenta de la repulsa de la mayoría de la gente. Porque o a sea, ver, si era pero yo Guaraní o entiendo, ¿sabe por Nacional qué? Paranaense, Dani, ni pues yo siquiera entiendo iba- por qué causa eso. Lo que pasa es que Claro. es un equipo ganador, un equipo líder, vanguardista. Y cuando vos no sos nadie, nadie te da pelota. Pero cuando vos estás peleando en la punta, estás ahí. Lógico que te quieren bajar, entonces te ponen en contra. Es muy lógico eso. Claro, así es. Así nomás, pero en la vida privada y todo, Pero por eso en te tu decía, vida misma por pasa eso. Pero por eso cuando dijiste el DC, estábamos todos en el mismo tren. Y cuando vos dijiste Cerro Olimpia, yo te dije, no, espera. Por lo que ahora estás argumentando. O sea, vos deberías ser un tipo que no sos tan fanático ni de Olimpia ni de Cerro. Por eso te digo, o pero hincha yo de futbolero, otro- pero el futbolero Pero a acá lo el mejor va a futbolero, querer 90% irse. de hincha de uno de esos dos clubes. No, ya sé, y por eso te digo, pero el futbolero neutral ya es, pero no sé cómo decirte. El futbolero que no es, porque viste que escuchamos también eso que yo te dije, que bueno, yo soy de Olimpia, pero me voy a ir o me gustaría Y mira irme. que, Bruno, creo que O un soy de fenómeno- Cerro, pero ¿qué? Pues mover Pero- tu cabeza si haría. Pero Bruno, ¿sabes qué? Es un fenómeno que se aceleró porque se hablaba O, de o éxito. vamos En el 2006, saquémonos cuando la... Libertad juega con River, o en el 2007 cuando juega con Boca, muchos futboleros que no eran hinchas Bueno, de Libertad pero y se que fueron eran- por el rival. No, pero Y en por- esa depende de época la no había instancia. esto y mira que ya era Pero bueno, exitoso vamos a Libertad. hablar calzón quitado. Estos últimos años Libertad es odiado, vio. Y a esta Sí. altura, ¿Eh? anota nomás. No, vamos a hacer Diego a otra entonces. Sí, no hay problema. Sí. Le odia No, no puedo la hablar. gente. ¿Qué pasa, Federico? ¿Y Pero qué me más? pregunta. Después va a decir, Libertad del club más odiado del planeta. A ver, 10 más, por favor. No, si es odiado. Demasiado. Porque No, por lo que está diciendo, pero sí, genera para mí sí. odio. Sí, Ariel, porque yo me acuerdo que lo que dice Dani, en el 2006, cuando Libertad le gana a River por primera vez, 2-0 le gana con gol de Roberto Gamarra y no sé quién más. Primero le gana primera fase 2-0, después 3-1. Bonet allá. Cuando lo elimina. No, eso ya cuando lo eliminan. Me acuerdo que yo, ahí sí, como hombre de fútbol, no me tocaba comentar, me fui a ver los dos partidos y la gente que no era de Libertad gritaba por Libertad. Porque Después Federico, comienza el... Libertad tiene mucha historia. Libertad no es de ahora nomás. Yo recuerdo que en la década del 90, por ejemplo, Libertad es un equipo querible. O querido. Querible y querido. Y ¿Se vámonos- entiende? vámonos- Porque Categoría ¿vos te acuerdas? nacional. ¿Fuera? Categoría nacional. Pero hoy, Nacional querido. hoy Paraguay él es odiado. Por Cartes. Sí, a eso quiero llegar. Hasta el 2010, Cartes era una figura importante para el deportista, para el futbolero.
Le encantaba el trabajo de Cartes. Sudáfrica 2010, Y hasta ahí. 80%. O sea que hasta después ahí. que él se metió en la política, decís vos que ahí ya cambió, Ahí cambió la el visión. panorama. Y la Por visión. eso yo te separaba el éxito Vamos una deportivo. por 10 audio WhatsApp. Libertad es odiado, no para vos es odiado. No creo. No creo mucho tampoco al hincha. O resistido en todo Es caso. resistido. No le creo mucho al hincha ese que dice, no, ni en el patio de mi casa. No quiero saber. Fíjate cómo termina la tabla de la apertura, es muy fácil. Si Libertad no estaba compitiendo ahí, si no aparecía la plata de Libertad, la plata de Cartes. Era Cerro Campeón, segundo Olimpia, era la tercero pelea de Guaraní. siempre, Cerro Olimpia. Estamos hablando de Cerro Olimpia, ¿verdad? Pero el éxito de Libertad ahora. Sí. ¿Y por qué vos estás tan seguro, Ariel, que es odiado? Porque yo soy de la calle, escucho, veo, y nosotros percibo. somos de... No, yo hablo por mí, no hablo por otras personas, pero yo siento eso. Vamos a 10 audio WhatsApp, espera un ratito, espera. No, odiado no. Odiado no, dice. No, es con Libertad lo que es odiado. HC con lo que es odiado, no solo por el hincha olimpista, cerrista, nadie lo le que HC. Entonces... El más odiado, el peor equipo, el peor dirigente, Badulaque. Vamos a 10 a 2, espera un ratito. Como dijo una vez Recanate, equipo de la B. Bruno, Libertad es odiado ahora porque su gente lo asquerosa, ellos no han ganado nada y son solo... Odiados no, Bruno, no existen, ese fue el tema. Dice que Odio Libertad, odio, asco, Bruno. Hola Bruno, el más odiado, Libertad, más odiado. Bruno, yo prefiero ir ver 10 veces más el partido de Libertad y pasar una vergüenza ver cómo a Cerro le golean. Epa. Como dijo Don Quijote de la Mancha, ladran los perros Sancho, señal de que cabalgamos. El cerrista y el olimpista ahora mismo es primero antiliberteño, así no hay. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños. Sabe lo que necesitas. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mareo. Llámanos al 021-550-189. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y polva negra. Upisa, el momento especial de tu día. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, repara, proteger, renova. Tu casa con Sica queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Ignatec. El país de España informa a última hora al menos 5 muertos y 16 heridos a las afueras de Chicago por un tiroteo en un desfile del Día de la Independencia. La policía todavía está buscando al responsable. Cumplimos ya con todos, Ejercicio. Cierro con Fleming Medicina Prepaga, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Bueno, ahora sí, gracias, Edgar, muy amable. Por nada, Bruno. Salió General Caballero en la zona del descenso, Sí, derrota Tacuarí, victoria frente al 12. Había un Bien, punto de diferencia.
Y después de liberar varios, ¿eh? Levantó porque, mucho. pues, claro, después de liberar varios jugadores de cierta edad, aparecieron ahí la victoria y empates. Solemos hablar mucho de a quién le vino bien la pausa, a quién le vino mal. Bueno, el Caballero puede decir que le vino muy bien la pausa. Totalmente de acuerdo, sí. Volvemos con peligro de gol hoy a las 9 de la noche. ABC TV, canal 3 de Personal, 3 de Flow, 19 de Tigo. Estamos en IPTV, en Claro. Y a las 19 volvemos con la segunda edición del Cardinal Deportivo. 19-15, gran partido por la intermedia. San Lorenzo recibe a Trinidense. El ganador es puntero. Si hay empate, Trinidense va a ser el líder. Y Luqueño ganó un partido estratégico. Hubo otra vez pelea de barras. Sí, qué lamentable. Pero ganó Luqueño para seguir prendido. El que se está quedando es Pastoreo. Empató 0-0 su partido. Sí. Bueno, pero hoy tenemos programa, entonces. Bueno, nos vamos. Gracias por la atención. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Finalmente, el piloto paraguayo Fabricio Saldívar, que actualmente se encuentra representando a nuestro país en el World Rally Championship de la mano del equipo Hyundai Motorsport, estará